Bueno, pues vamos a comenzar, vamos a seguir una sesión más del delito en 7 casos, esta serie de vídeos en las que, bueno, pues repasamos la teoría del delito por medio de casos que están pensados específicamente para derecho penal parte general. Como siempre, quiero comenzar con 2 aclaraciones. La primera se refiere precisamente al objeto y la segunda, o lo vamos a hacer al revés, la primera se refiere a, digamos, cuál es la naturaleza del caso y cuál es su sentido, y la segunda precisamente el objeto de la explicación. Respecto al caso, estos son casos modificados, por tanto no se corresponden específicamente con casos reales. Este además es especialmente un supuesto inventado, además inventado propiamente por mí, con lo cual no corresponde a ningún caso, aunque sí que es, digamos, más frecuente de lo que es el tema de la conducción suicida de lo que parece. Sin embargo, hemos metido unos elementos pues, que son los que nos interesan para repasar, porque eso sí, estamos ante un caso de parte general, independientemente que haya delitos y tipos penales aquí específicos, como es la conducción suicida o como la conducción temeraria, etcétera, etcétera, que no nos interesan ahora. Lo que nos interesa es repasar la teoría del delito y en este caso repasar específicamente el tema del dolo. Bien, vamos a empezar por tanto con la sesión de hoy, con un caso que se llama la novia suicida, que tiene un poco de trampa. Voy, como siempre, a leer el caso y a partir de ahí pues vamos a intentar plantear cuáles son las cuestiones de interés hoy. Bueno, un sábado a las 11 de la noche en las afueras de Santiago, Andrés, tras una discusión con su novia Sandra, con la que era su novia y que mantenían en el coche de él, estando ella en el asiento del copiloto, ella le dice que le va a dejar, pues ya no le quiere, y le reconoce que está enamorada de su amigo Juan. En ese momento, Andrés arranca el coche diciéndole que si no está con él, su vida ya no tiene sentido. Después de un breve trayecto, llegan a una autovía y con una maniobra peligrosa se mete en sentido contrario en la autovía. Ante lo cual Sandra empieza a gritar y le dice que pare, a lo que Andrés le contesta que parará si le promete que volverá con él, mientras esquiva 2 coches con los que se cruza y que les señalizan ruidosamente que va en dirección contraria. Sandra, fruto del histerismo, intenta coger el volante a Andrés para obligarle a parar, lo cual hace que Andrés no pueda reaccionar ante un coche que viene de frente y se produzca una colisión, fruto de la cual muere el conductor del otro vehículo y Sandra queda parapléjica. ¿Vale? ¿A qué mola el caso? Bien. Vale, ¿qué cuestiones plantea el supuesto de hecho? El caso de la novia suicida. Como siempre, lo que vamos a hacer es eso, insisto, el objetivo, yo no sé si vamos a resolver el caso o no, y a lo mejor sí que os planteo que lo resolváis, pero lo relevante no es eso, sino por medio del caso hacer un repaso teórico a las cuestiones que plantea y después pues intentar de nuevo ver cuál es el esquema de resolución. Acordaos que tenemos un esquema de resolución que yo espero que mañana esté ya colgado y que por tanto todo el mundo pueda seguir para saber cómo se tiene que resolver un supuesto de hecho. Bien, las problemáticas que plantea serían básicamente determinar si hay acción típica en la conducta de Andrés y si es dolosa. ¿Y qué acción típica? Determinar si hay acción típica en la conducta de Sandra y si es imprudente, parece. Determinar la causalidad, determinar si el resultado se le atribuye a la conducta de Andrés o a la conducta de Sandra. ¿Y cómo? ¿Y qué resultado? No es un caso difícil, pero es un caso que obliga a decir muchas cosas. La pregunta con respecto a Andrés es, ¿hay acción típica y de qué? Es verdad, él arranca el coche en el que ambos circulan, diciéndole que si no está con él su vida ya no tiene sentido, lleva a cabo una maniobra peligrosa para circular en sentido contrario, esquiva los vehículos con los que se cruza. ¿Es relevante con cuántos vehículos se cruza? Son las 11 de la noche un sábado. ¿Es relevante eso? ¿Es Santiago de Compostela? ¿Habéis estado alguna vez? Yo no, pero, y de hecho es de los pocos sitios que me faltan, pero, y me apetece muchísimo ir. Pero no sé, ¿nos podemos imaginar cómo tiene que ser una autovía a las 11 de la noche en Santiago de Compostela? ¿Más descargada o más cargada que una autovía a las 11 de la noche un día normal de la semana? Pues más o menos, probablemente un sábado.
Probablemente un poquito más, quizá un poquito más, desde luego menos cargada a las 5 de la tarde un sábado, pero a las 11 de la noche probablemente un poquito más cargada, es decir, que probablemente haya bastante tráfico, cosa que por cierto él vive allí, él no es como yo, él sí sabe cuánto tráfico hay. Esquiva los vehículos con los que se cruza, los esquiva y hace él la acción de esquivar. ¿Es relevante eso? Propiamente si quisiera matarse hubiera chocado contra el primer vehículo que llega, pero él no quiere matarse, ¿verdad? No parece que sea su deseo matarse. Andrés no puede reaccionar ante otro vehículo y colisionan. Eso en este caso parece que pasa por una acción que nos interesa, por tanto, analizar. La pregunta con respecto a Andrés sería, en términos de argumentación, ¿realiza Andrés un riesgo ex ante? ¿Pero se materializa el riesgo de Andrés en un resultado ex post? Ahora ya tenemos que empezar a pensar en esos términos. Ahora ya tenemos que empezar a pensar ya no si Andrés hace un homicidio o Andrés hace unas lesiones o si hace una tentativa, no. Es decir, la forma de pensar ya tiene que ser esa. Empecemos ya a aplicar la fórmula. Como acción va a haber, nos centramos en la acción que nos parece que puede suponer la realización de un riesgo. Vemos si ha realizado un riesgo, ya tenemos la primera parte de la imputación objetiva, vemos si el riesgo se materializa el resultado, si no tenemos una tentativa. ¿Vale? ¿Un riesgo de qué? ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué control? Y por tanto aplicamos. Y si lo hacemos así, no es tan difícil. ¿Y si Sandra no hubiera cogido el volante? ¿Es relevante? ¿Realiza la conducta con conocimiento y voluntad? ¿Cuál de ellas? Consecuencia del nerviosismo, ya tenemos el segundo sujeto. Sandra trata de coger el volante para obligar a Andrés a parar. Por tanto, la intención de Sandra es que él pare. Desde luego, es decir, la intención no es producir un resultado de muerte. Ella tampoco quiere matar. No quiere matar como parece que no quiere él tampoco. Hay acción por parte de Sandra y ella crea un riesgo ex ante. ¿Se materializa su riesgo? ¿Se representa el resultado? Ah, ¿no? ¿Ella tampoco vive en Santiago? ¿No vive ella? ¿No sabe lo que puede pasar si tú giras el volante de un coche en una autovía en sentido contrario? Está histérica, sí. ¿Y eso significa que no se representa lo que puede pasar? Muy bien. Estáis insistiendo en lo que quiere. ¿Se representa el resultado? ¿Hay nexo causal entre el peligro que ella crea y el resultado que se produce? Explícale ahora, es decir, como estamos en visión populista de las cosas, explícale a la madre del chico de 20 años que vuelve a su casa por Navidad que ella solo quería no sé qué. ¿Realiza un homicidio imprudente? ¿No realiza un homicidio doloso? ¿Con dolo eventual? ¿Le vais a aplicar el dolo eventual a él y no se lo vais a aplicar a ella? Cuidado con lo que aplicáis y con qué lo argumentáis. ¿Es la intención la diferencia entre el dolo y la imprudencia? ¿Es el grado de probabilidad con que el autor se representa la realización de la conducta típica el punto de corte? Porque si es ese, también cuidado con lo que decidimos. ¿Puede la propia víctima de un delito doloso en tentativa acabar causando un delito doloso o un delito imprudente? ¿Pueden darse supuestos en los que se exija responsabilidad dolosa a sujetos que no conocían que realizaban un hecho injusto? Bien, lo que vamos a analizar aquí, es decir, las problemáticas relacionadas son causalidad, imputación y dolo, imprudencia. Y vamos a analizar exclusivamente dolo e imprudencia, porque ya hemos estado trabajando sobre causalidad e imputación objetiva. ¿Vale? Bien. De todas formas, es decir, quiero dejar claro que este caso no es desde luego un caso de dolo o imprudencia, es un caso de acción típica. La pregunta aquí es si la acción es típica, qué acción es típica y de qué resultado, y a qué conducta se le puede atribuir qué resultado. Lo que pasa es que es verdad que nos sirve también para explicar la diferencia entre dolo e imprudencia, porque en las conductas de los dos
en las conductas de los dos, digamos, el límite no está claro. Pero para resolver esta conducta bien, para resolver este caso, no habría que empezar por aquí ni empezar diciendo que es dolo e imprudencia, sino que este caso se tendría primero que resolver planteando quién realiza qué conducta de riesgo, con qué conocimiento, qué se le puede atribuir y establecer responsabilidad con ello. Por cierto, los que sean de parte especial, eso también les sirve, porque este es un caso, es decir, que para resolver en un examen oral es fácil. ¿Qué pasa si el conductor suicida, que está dentro de los parámetros de uno de los preceptos de los delitos contra la seguridad vial, tiene un accidente o casi choca con un coche? ¿Aplicaríamos entonces el concurso? ¿Hay concurso o no hay concurso con el posible homicidio, con las lesiones? ¿Pasaría a ser tentativa? Si hay tentativa ya no se aplica el delito de conducción suicida. Si han pasado más coches pero con ellos no ha habido posibilidad porque han frenado, entonces sí se aplica el concurso. Solo se aplica el concurso con los coches que han chocado. Con los coches que han chocado no se aplica concurso y se aplica tentativa de delito doloso, pero con los que no han chocado se aplica el concurso con la conducción influenciada. En definitiva, esto es mucho más interesante si lo aplicamos ya con el todo y ya si resolvemos el caso con el todo, que es donde se plantean problemas más interesantes. Pero lo que nos va a interesar ahora, hoy, y para lo que nos sirve para repasar este caso es para saber qué es el dolo. La cuestión que nos interesa hoy es comprender qué es el dolo. O mejor dicho, quizá este sea ya empezar por el final, ¿qué significa el dolo dentro de lo realmente importante que es cuando hay responsabilidad dolosa? Porque yo creo que, y esto lo he explicado varias veces, el auténtico problema no estriba en no saber qué es el dolo, sino que lo importante no es precisamente el dolo. Hemos hecho girar todo en torno al dolo y hemos creado un concepto que es el concepto de dolo, que es un concepto confuso, cuando quizá lo que hay que comprender bien es cuando alguien responde dolosamente. ¿Vale? Pretendemos que el dolo sea una institución, una categoría, y en realidad cuando alguien responde dolosamente no es una cuestión de dolo, sino que es una cuestión de imputación y de valoración. Y el dolo va a estar en la imputación, está en la imputación, porque por cojones está en la imputación, porque está el conocimiento y el control, pero también es una cuestión de valoración en última instancia, porque el injusto doloso tiene más pena y merece más pena que el injusto imprudente. La imputación ordinaria merece más pena que la imputación extraordinaria. Bien. Bueno, cuando se habla de dolo, se dice el actuar consciente del sujeto con conocimiento del peligro que su comportamiento representa para el bien jurídico, por tanto con conocimiento del hecho típico. En realidad lo que a mí me interesa es que tradicionalmente hemos, digamos, definido el dolo a partir de dos elementos, el conocimiento y la voluntad. El dolo sería el conocimiento y la voluntad de la realización del hecho típico. No me voy a meter en cuestiones respecto a los distintos entendimientos del dolo en las distintas posiciones del delito, porque ya tenemos varios vídeos en los que esto se explica. Pero es verdad que conforme digamos, al sistema causalista, el dolo era entendido como dolus malus, es decir, dolo como conocimiento del hecho, pero como conocimiento del hecho que es antijurídico, es decir, conocimiento del hecho y de la antijuridicidad del hecho. ¿Vale? Nosotros ya, a partir del sistema finalista, empieza a entenderse que lo que es el conocimiento del hecho está en la tipicidad y el conocimiento de la prohibición o el conocimiento de la antijuridicidad está en el reproche, en la culpabilidad. Esto se mantiene por parte del sistema funcionalista y siguiendo además el sistema de la imputación también, porque sabéis que el conocimiento... ¿Dónde está el conocimiento en el sistema de la imputación? Alex, pásale el teléfono. He dicho el conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento en el sistema de la imputación? En la imputación del hecho, ¿no hay conocimiento después? A ver que no funciona el micrófono. ¿Sabe aquí botón rojo? Dale, a ver. ¿Habla? No. ¿Ya? Sí. Gracias. El conocimiento se imputa primero en el hecho, ¿no? Pero luego también se sigue hablando del conocimiento en el dolo. No. ¿No? A ver, en la doctrina de la imputación tenemos tres momentos: imputatio facti, applicatio legis ad factum e imputatio juris. El conocimiento, ¿dónde se tiene en cuenta en esos tres
En el momentos. hecho. En la imputatio facti. En la imputatio facti. En la imputatio facti. En la applicatio legis ad factum no, pero es verdad que se valora el hecho imputado, ¿vale? Se valora el hecho imputado, por tanto se valora el hecho con un conocimiento determinado. Pero el conocimiento se tiene en cuenta en la imputación. Ahora, en la imputatio iuris, ¿se tiene en cuenta el conocimiento? También. Pero es el ¿qué? El conocimiento del injusto y de la prohibición. Vale, gracias. Es decir, que yo sepa lo que estoy haciendo, que yo sepa que esto, es decir, que yo sepa que estoy haciendo esto es una cuestión de imputación. Déjame el bolígrafo, no quiero romper nada. Que yo sepa que estoy tirando esto es una cuestión ¿de qué? De imputación. Que esto sea ensuciar o que esto sea romper la tarima es una cuestión ¿de qué? ¿De imputato iuris? No, de applicatio legis ad factum, de valoración. Que esto sea romper o no sea romper es una cuestión de valoración. Que a mí se me pueda reprochar o no que ensucie o que rompa es una cuestión ¿de qué? De imputación. Pero ¿de imputación de qué? Del demérito. Repito, imputación del hecho, esto es mío, tú lo has hecho, valoración de que ese hecho con comparación con la norma no se puede hacer daño a la tarima, eso es la parte, digamos, de valoración, y que yo podía haber hecho otra cosa, eso es la culpabilidad, la imputatio iuris. ¿Se tiene en cuenta? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no? No. ¿Se entiende o no? Vamos a ver. Nosotros en la imputación, procesos de imputación y procesos de valoración, ¿vale? Imputar es atribuir a alguien algo. Valorar es comparar lo que alguien ha hecho, previa imputación, con una regla de conducta. La regla de conducta no escribas mientras yo hablo, por ejemplo, que por cierto no existe, pero esa regla de conducta, ¿ella la está infringiendo, sí o no? ¿Tú te llamabas? Raquel. Pasadle el micrófono a Raquel. Raquel, ¿tú estás infringiendo la regla de conducta? No, es que no existe, por cierto. ¿No escribas mientras yo hablo? Si existiese, sí. Pero no estamos dando un salto. ¿Cómo habría que hacer el procedimiento correcto conforme a la doctrina de la imputación para saber si tú has hecho un delito, en este caso el delito de escribir? ¿Cómo sería? Primero, ¿qué habría que hacer? Tendría que escribir primero. Primero habría que decir que tú has escrito. Sí. ¿Es el primer paso, sí o no? Tú has escrito. Sí. ¿Dónde has escrito? Aquí. En el folio. En el folio. Y aquí, estás aquí, mientras yo hablo. ¿Tú has escrito mientras yo hablo? Sí. ¿Tú sabes que estás escribiendo mientras yo hablo? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Se te puede imputar eso? Sí. Sí. Bien. ¿Actúas con dolo? Sí. Actúas con conocimiento. Si hay responsabilidad dolosa o no, no podemos decirlo todavía. ¿Cuándo lo podemos decir? ¿En qué momento? Después con la applicatio legis. Primero decimos que tú has escrito aquí mientras yo hablo. Eso es imputación. ¿Se entiende, sí o no? Bien. ¿Qué es lo segundo que habría que decir? Claro, compararlo con no se interrumpe. No. Buen intento. Buen intento. ¿Qué es lo segundo que habría que hacer? Tú. No escribas, sí. Después de la imputación. Sí. Valorar si hubiese podido escribir en otro momento. No, estáis liando. ¿Qué es lo segundo que habría que hacer? Valorar si... Lo ha dicho ella en realidad ya, pero... Sí, valorar si es lo que el derecho quiere evitar. Claro, es decir, si la norma se dice el que no escriba en la clase, es decir, evidentemente será bastante fácil. Pero si la norma se dice mientras el profesor habla, no se puede hacer ningún otro tipo de actividad. ¿Qué nos tendríamos que preguntar? ¿Qué tipo de actividad? ¿Cuál es el sentido de la norma? ¿Qué es lo que se pretende? ¿En serio se pretende que ella no escriba? Es decir, pues probablemente llegaríamos a la conclusión de que no, de que lo que se pretende es que no se puede comer o que no se puede. Habría que preguntarnos, eso es la imputación objetiva, preguntarnos qué riesgo hace ella. ¿Hace riesgo de que el profesor, si es que el profesor es un milindris, que resulta que es que se siente afectado por cualquier cosa que hagan y le marea que escriba, pues entonces a lo mejor sí. Es precisamente lo que se pretende evitar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien, esa sería la segunda, la valoración. ¿Y cuál sería la tercera? Tú. Que si lo hubiese podido hacer o no, o sea, evitar. Si se te puede reprochar Sí. que tú lo hayas hecho. Pregunta, ¿tú sabías que existía esa norma? No. ¿El conocimiento es importante? Sí. Sí. ¿Es importante para qué?
para que se te pueda reprochar. Por tanto, ¿tú actúas dolosamente, sí o no? No, yo no tengo conocimiento. Dilo, alto. No, dolosamente. He preguntado si actúas dolosamente, sí o no. No. A ver, todo el mundo, en serio, es decir, esto queda en vídeo, ¿eh? Esto queda en vídeo. ¿Actúa ella dolosamente, sí o no? ¿Sí o no? Dolosamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo pienso que no hace falta que sepas que está prohibido para actuar con dolo. Es que estamos diciendo que el dolo nosotros no lo entendemos como dolus malus, sino como dolo natural. Ella actúa con dolo desde el momento en que hay imputatio facti y applicatio legis ad factum. ¿Qué es con lo que no actúa? Con conocimiento de la prohibición. ¿Se entiende ya? ¿Se entiende o no? ¿Vale? Es decir, la cuestión, ¿se le puede decir que ella actúa dolosamente? ¿Sí o no? ¿Ella sabe lo que está haciendo? Vuelvo a lo de tirar la tiza, sí. ¿Qué es lo que no sabe? Que está prohibido. ¿Se le puede entonces decir que ha infringido la norma, sí o no? Sí. Muy bien, muy bien. No, tú no. Tú sí, muy bien. ¿Se le puede decir que ha infringido la norma? Sí. Lo que no se le puede, en efecto, es reprochar. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Por tanto, cuando hablamos de dolo, estamos hablando, conforme a nuestro esquema, de ¿qué? ¿De conocimiento de qué? ¿De conocimiento de la prohibición? No, conocimiento del hecho. Del tipo, de los elementos del tipo y en última instancia de la realización de aquello que es peligroso ex ante. ¿Tiene que saber que realiza algo peligroso ex ante y que por tanto es prohibido? No, tiene que saber lo que realiza y tiene que saber lo que realiza con respecto a, tiene que saber que escribe, tiene que saber que esté escribiendo mientras yo hago esto. ¿Tiene que saber que eso no se puede hacer? No. ¿Se entiende esto? El matiz no es fácil, pero es muy importante, es clave, ¿vale? Bien. Conocimiento y voluntad. El elemento voluntad es el que, digamos, va a ser más clave en la comprensión, porque es decir, la palabra voluntad, bueno, pues digamos que, aunque parece que es clara, bueno, pues no lo es del todo. A veces se habla de voluntad, a veces se habla de intención, a veces se habla de querer, se habla de deseo, se habla de volición y tenemos que intentar comprender bien qué significa cuando hablamos de que el dolo es conocimiento y voluntad. Yo creo que no está mal decir que el dolo es conocimiento y voluntad, aunque creo que en realidad es confuso, pero en principio, mientras lo sostengamos en el sentido en que yo creo que se puede sostener, es correcto. Bien, la cuestión es, si esto es el dolo es conocimiento y voluntad, ¿cuál es la diferencia entre dolo eventual e imprudencia consciente? Esta es la pregunta tradicional que se ha hecho siempre. Esto parte de una diferenciación entre dolo, que por cierto es una diferenciación que sí tenéis que estudiar, aunque yo ya os haya dicho repetidamente que no es una diferenciación, digamos, en mi opinión, correcta. Pero que no sea correcta no significa que no sea utilizada por los tribunales y que por tanto tengáis que tenerla en cuenta. La diferencia entre dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado y dolo eventual. En mi opinión aquí, es decir, para que esto fuera correcto, podríamos quitar perfectamente la palabra eventual y la palabra consciente. La cuestión es cuál es la diferencia entre dolo e imprudencia, porque el dolo eventual es tan dolo como el dolo directo de primer grado y la imprudencia consciente y la imprudencia consciente yo es que no sé diferenciarlas, la verdad, creo que no hay diferencia, pero en todo caso si la hubiera tampoco es relevante. Con lo cual la pregunta aquí es, ¿cuál es la diferencia entre dolo e imprudencia? Bien, tradicionalmente han existido dos teorías para establecer esa diferencia que en cierta medida son las teorías que explican cuáles son, digamos, los elementos del dolo. La teoría del consentimiento, de la aprobación y la teoría de la representación o de la voluntad. Perdón, teoría del consentimiento, de la aprobación o la teoría de la representación. Bien, la teoría del consentimiento lo que dice es que lo que distingue al dolo eventual de la culpa consciente es que el autor consienta en la posibilidad del resultado. Es decir, que en cierta medida apruebe el resultado. La confusión terminológica viene por ahí, porque en realidad la teoría del consentimiento de la aprobación lo que es, digamos, la propia teoría de la voluntad sobre el dolo. Y es que el elemento diferenciador puro entre dolo e imprudencia es la voluntad. El conocimiento no tiene relevancia a la hora de diferenciar entre dolo e imprudencia. Lo importante es la voluntad con la que se actúe, ¿vale?
Por tanto, lo relevante es, además, por cierto, la voluntad con respecto a qué, conforme a esta teoría. ¿Con respecto a qué? No. Al resultado. Al resultado. Es decir, aquí lo relevante no es la voluntad con respecto al hecho típico, sino la voluntad con respecto al injusto, y en este caso con respecto al resultado. ¿Vale? Esto lo que significa es que, digamos, para saber si hay dolo o imprudencia en un determinado supuesto, lo que tenemos que hacer es un juicio hipotético y, a partir de los hechos, determinar en el caso concreto si el autor, sabiendo que los hechos que él iba a hacer iban a tener como consecuencia los resultados que se producen, si los hubiera hecho o no. Esa es, digamos, la pregunta que habría que hacerse. Pongámonos en el caso. ¿Pensáis que... ¿Cómo se llama él? Andrés. ¿Pensáis que Andrés, si hubiera sabido que al meterse en la autovía iba a matar a alguien y a dejar paralítica a ella, pensáis que hubiera seguido actuando de la misma forma? Tú piensas que sí. Tú piensas que sí. ¿Y tú cómo te llamabas? Sí. Muy bien. ¿Y la de detrás? ¿Es la que me interesa? Detrás de José Juan, sí. Esther. Vale. Esther, teléfono. Digo de teléfono, micrófono. Yo creo que también se hubiese metido en la autovía, porque su intención era atemorizarla, y de hecho esquivó los coches, pero lo que no pudo hacer es el tercero, que ella lo vio y fue la que dio el volantazo. O sea, su intención era... Matarla. Sí, para mí sí. Vale. Pásale, por tanto, matarse él también, y matar a quien fuera. Sí. Yo creo que la voluntad está ligada a tener un mínimo de libertad de autocontrol. Es decir, esa persona tiene ese mínimo de autocontrol sobre sí mismo y sobre la capacidad que tiene para actuar. Por tanto, yo creo que su objetivo a lo mejor no era cometer un delito de homicidio, pero mínimo el delito de lesiones sí que lo ha cometido. No, pero yo no estoy preguntando eso. Yo no estoy preguntando eso. Es decir, no estoy preguntando eso, y por favor, es decir, no saltemos totalmente, porque nos estamos saltando todo. Es decir, mi pregunta es si creéis, porque estamos preguntándonos por una teoría, no por lo que vosotros creéis que tiene que ser hecho el responsable. Más bien tenemos que ver qué teoría corresponde con lo que vosotros creéis. ¿Vale? La pregunta es si Andrés hubiera podido anticiparse a los acontecimientos y hubiera sabido que su conducta había de producir ese resultado, se habría actuado igual. Esther dice que sí. ¿Tú dices que también? No, tú dices que no. No, Esther, ya lo sé, pero tú dices que no. Tú dices que si hubiera podido anticiparse, él no lo hubiera hecho. Él tiene un mínimo de representación ante la actuación No, que pero ha tenido. me contesta mi pregunta. Vale. Contesta mi pregunta. No le des vueltas. Contesta mi pregunta. ¿Tú crees que si él hubiera podido anticiparse a los acontecimientos y hubiera sabido que su conducta había de producir la muerte de otra persona y tal, ¿tú crees que él hubiera actuado como actuó? No. Yo creo que no. Yo creo que eso está bastante claro por cómo se redacta el caso que no. ¿Vosotros qué creéis? Pero es esto que tiene que ver. Pero bueno, bien, sí, dime, Eva. Que una vez una persona se mete en dirección contraria, ¿te representas que puede ocurrir algo así? Pero yo no te estoy preguntando si te lo representas. Lo que te estoy preguntando, que es parecido a lo que dice ella. Es decir, esta teoría dice que lo importante no es lo que se represente, sino lo importante es que a lo mejor, y creo que es bastante obvio, es que la teoría está mal. Es que a lo mejor la teoría está mal. Insisto, la cuestión es que aquí lo que distingue el dolo eventual o el dolo de la imprudencia es que el autor consienta en la posibilidad del resultado, es decir, que apruebe el resultado. ¿Eso es la diferencia entre dolo e imprudencia? Bien, hay otra teoría
Hay otra teoría, que es la teoría... Sí. Es que para mí, yo creo que su resultado... Micrófono a Carlos. Que para mí su resultado es que la chica le diga que sí que vuelve a estar con él. No, él no se representa de que se vaya a matar, él se representa de que la chica, por el miedo... Todavía no trabajemos en qué se representa o qué no se representa. Es decir, sí, pero has dicho una cosa interesante. Lo que dices es que en términos de intención no parece que él efectivamente quiera matarla o morir. Lo que él quiere, como deseo, lo que él quiere es casarse con ella y tener 7 retoños. Por querer quiere eso. Otra cosa es, bueno, él quiere eso, pero a la vez él se está representando que la puede matar o no. Pero insisto, es decir, como querer, ¿en serio quiere matarla? Yo creo que no. De hecho, evita el resultado 2 veces. ¿Qué quiere? ¿A la tercera? ¿Quiere que ella coja y entonces morir los 2 abrazados del volante? No, yo creo que querer, él no lo quiere. La cuestión es si es relevante lo que él quiera. Ese es el tema. Y si, por tanto, después es relevante lo que ella quiera. Claro. Bien, teoría de la probabilidad, porque lo que no podemos hacer es trampa, y para uno una cosa y para otro otra, y ese va a ser el problema, y eso es lo interesante de este caso. Teoría de la probabilidad o de la representación. Bien, conforme a la otra teoría, lo relevante aquí ya no es el consentimiento, la aprobación o la voluntad que tenga el sujeto, es decir, el que el sujeto apruebe, consienta el resultado. Mejor, es decir, aquí la cuestión ya no es si la palabra es consentimiento, es aprobación, es representación. Aquí la cuestión es cuál es el objeto de referencia. ¿Y el objeto de referencia aquí cuál es? La probabilidad ¿de qué? Del resultado también. Claro. La cuestión es que aquí habría dolo eventual cuando el autor advierta una gran probabilidad de que se produjese el resultado, mientras que hay imprudencia cuando la posibilidad de éste, reconocida por el autor, sea una posibilidad lejana. Es decir, si yo, en el momento de actuar, preveo como posible, pero lejano, el resultado, sería imprudencia. Si lo preveo como probable, sería dolo. ¿Vale? Por cierto, me he dejado una cosa que es importante, que es esta, que la posición, la teoría del consentimiento, de la aprobación, es la que el Tribunal Supremo dice que sigue expresamente. Es decir, el Tribunal Supremo dice que sigue esta teoría, pero utiliza su nombre, pero no sigue esta teoría, en absoluto, ¿vale? En absoluto. Caso de la colza, 1000 sentencias. Es decir, utiliza una teoría mucho más cercana a la representación. La voluntad le da igual absolutamente. Lo que pasa es que hace el juego de, al hacer lo que hace, en vez de decir, él hubiera hecho esto en el caso de saber, lo que hace es, dice, al hacer lo que hace, aprueba el resultado que se produzca. Pero en realidad con eso lo que está reconociendo es que lo relevante no es la relación con el resultado, sino la relación con el riesgo de la conducta. ¿Vale? Bien. Por tanto, la diferencia con la otra teoría sería que no importa la actitud interna del autor, sino el haber querido actuar pese a conocer el peligro, pese a representarse el peligro. El querer actuar, ¿a qué se refiere ahora? ¿El querer a qué se refiere? ¿Al resultado? No, a la acción, al actuar, no al resultado. ¿Vale? ¿Se entiende esto? La voluntad ya no es con respecto al resultado, sino con respecto a la actuación. ¿Vale? Bien. Después hay una serie de teorías eclécticas donde se combina, digamos, la conciencia de la peligrosidad con un momento voluntativo. Es decir, sería, lo relevante es, digamos, lo que uno se represente, pero lo que uno se tome en serio, lo que, digamos, significa lo que está haciendo. Por tanto, lo que puede pasar con ello. Es decir, que hay cierto supuesto momento voluntativo o cierta voluntad porque hay como cierto grado de aceptación. Yo me estoy representando la dimensión de lo que pasa y por tanto al representarme la dimensión de lo que pasa estoy queriendo que pase. En mi opinión,
estas posiciones son interesantes, pero son un poco trampa, porque al final están diciendo parecido a lo que dicen las dos anteriores. Bien, la cuestión de la diferencia entre dolo e imprudencia, como el objetivo es repasar, se deriva de cuáles son los elementos del dolo y la imprudencia. Al respecto podemos decir que en la actualidad existe, esto lo dijo Ramón Ragués hace tiempo con mucho acierto, un consenso divergente. Es decir, pese a que hay muchas teorías, hay elementos en los que todas las posiciones, todas absolutamente, estarían de acuerdo. Lo que pasa es que divergen a veces en la forma de decirlo, se divergen en qué se pone el acento, pero sin embargo hay elementos de consenso. ¿En qué, es decir, sobre qué habría consenso? Bueno, el primer consenso sería en la idea de utilizar la idea de dolo como, digamos, la idea de decisión. Utilizar el término decisión como término referencia para hablar de dolo. Antes se utilizaba el término intención. Huimos ahora del dolo como intención y nos gusta más la idea del dolo como decisión. La decisión ya no se refiere, una decisión es con respecto a ¿qué? ¿Con respecto a un objetivo? No, con respecto a una acción. Yo he decidido hacer algo, ¿vale? Mientras que la intención es con respecto a ¿qué? A un objetivo, a lograr algo, a un determinado resultado. ¿Se entiende? Pues lo interesante es que prácticamente todos reconocen que la esencia del dolo es decidir hacer algo y que lo que diferencia a la imprudencia es que en la imprudencia no se decide hacer efectivamente eso. Lo que pasa es que ahí habría que ver matices. La segunda, digamos, cuestión esencial que se tiene de acuerdo en respecto al dolo es que el elemento configurador más importante es el conocimiento. El que realmente acaba diferenciando el dolo y la imprudencia es el conocimiento. Si yo tengo más conocimiento, o de lo que yo tenga conocimiento, podrá dar lugar a responsabilidad dolosa. Por eso, de lo que yo no tenga conocimiento, no. Es decir, el conocimiento parece que calibra el dolo, y eso incluso autores que siguen diciendo que hay una voluntad y bla, 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 parece que no lo niegan. Y por último, y esto es una cuestión muy importante, parece que todo el mundo está de acuerdo que la clave es que la diferencia entre dolo e imprudencia es una diferencia que se basa en merecimiento de pena y que, por tanto, que es una decisión político-criminal, que los estados democráticos podrían de repente decidir que se castiga más lo imprudente que lo doloso, y que si no lo deciden es por algo, y que, por tanto, para saber cuál es la diferencia entre dolo y la imprudencia, lo que hay que preguntarse es ¿por qué se castiga con más pena el dolo que la imprudencia? Es decir, si algo se castiga con más pena que otra cosa, es decir, y tenemos que decir si este hecho se castiga con esta pena o con esta otra, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos? Si este hecho corresponde a esto o corresponde a esto otro. Es decir, ¿cuál es el sentido por el cual actuar con dolo es peor que actuar con imprudencia? Si sabemos eso, sabremos aplicarlo a cada caso y sabremos en cada caso si corresponde más a dolo o corresponde más a imprudencia. ¿Se entiende esto? Sobre esto volveremos después, pero esto es muy importante para lo que vosotros tenéis que hacer, porque vosotros tenéis que argumentar todo el tiempo diciendo cuál es el sentido de... Es decir, ¿en serio? Es decir, ¿queremos castigarla a ella con dolo cuando en realidad lo que pretende el dolo? ¿En serio le queremos castigar a él con imprudencia cuando lo pretende la imprudencia? Es decir, el objetivo de castigar a algo, es decir, el sentido, el fundamento de la mayor pena del dolo, ¿cuál es? Esto nos va a ayudar mucho. Sin embargo, existen divergencias, y son divergencias que también es importante afrontar y resolver. La primera son divergencias terminológicas, que son las menos relevantes, pero que es importante comprender bien. La diferencia, por ejemplo, entre volición e intención. Cuando yo hablo de voluntad, y cuando yo sí hablo de voluntad, yo estoy hablando de ¿qué? ¿Qué otra palabra utilizo como sinónimo y que no empieza por V? Control. ¿Vale? Cuando yo hablo de voluntad, estoy hablando de control, que es en realidad el término probablemente que mejor lo expresa, es el término volición. Es decir, es una voluntad mínima.
es una voluntad en términos de libertad es la mínima, porque si nos vamos en términos de libertad, por ejemplo, ella antes estaba yendo al reproche, a la libertad absoluta, el poder hacer otra cosa distinta. Es decir, pero ya sabiendo el significado de lo que se hace. Yo estoy hablando de una voluntad mínima, de poder mover el brazo o no poderlo mover. Estoy diciendo que no hay libertad cuando de repente el brazo se me mueve solo, cuando alguien me empuja. Estoy hablando de voluntad en términos de volición, de un control sobre el hecho que realizo. ¿Vale? Un control mínimo. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no? Bien. Otra cosa distinta es cuando hablamos de intención. La intención se refiere al hecho, la intención no se refiere al hecho. La intención siempre se refiere a un logro, a un objetivo. Tú no dices, yo no tengo intención de hacer esto. No, si lo estás haciendo. No dices, no tengo intención de hacer esto. Dices, yo no tengo intención de pegarte. La intención se refiere a un resultado, se refiere a un logro, a un objetivo determinado. ¿Se entiende? No tengo intención de pegarte. No. Es decir, ¿qué se puede decir en ese caso? No tengo intención de hacerte daño. Puedes estar pegándole a alguien para que no te haga daño. Pero le estás pegando, le estás cogiendo el brazo, le estás retorciendo el brazo mientras le dices, no tengo intención de hacerte daño. ¿Qué quieres decir? No tengo intención de hacerte mucho más daño del que te estoy haciendo ya, pero tú sabes y actúas voluntariamente cuando le estás retorciendo el brazo, sabes que es posible que le estés rompiendo algo, pues eso es voluntad. ¿Estás actuando voluntariamente cuando le coges el brazo, se lo retuerces? No tengo intención de hacerte daño. Sí. Entonces, ¿por qué utiliza la palabra intención? ¿Qué no sabe hablar? No, lo que está queriendo decir es, no quiero matarte, o no quiero hacerte más daño del que ya te estoy haciendo. Por tanto, la palabra intención se refiere al resultado. Por tanto, es decir, palabra prohibida, absoluta en el examen de derecho penal. Se puede utilizar, ¿qué? Para decir que no es relevante. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos, o yo por lo menos no creo, vosotros podéis argumentar lo que queráis si lo argumentáis, pero lo tenéis que argumentar por lo menos al nivel que lo hace Belzel, y eso lo han conseguido pocos. ¿Vale? Y aún así creo que está equivocado, pero bueno, con mucho nivel. La divergencia probablemente más relevante es precisamente esta, la que estoy diciendo ahora. Es que el problema terminológico parte de que hay gente que sí cree que realmente la intención con respecto al resultado sí tiene relevancia. Y esto sí que hay que decidirlo. Si creéis que, es decir, matar a alguien o realizar una conducta, mejor dicho, sabiendo que se va a producir la muerte de la persona, es menos mala que realizar una conducta sabiendo que se va a producir la muerte de una persona y teniendo la ilusión de que muera, pues entonces, es decir, hay una diferencia. Para mí no hay diferencia. Para mí, es decir, que el sujeto sea la ilusión de su vida, tenga el deseo, la motivación de que muera la persona, no es relevante. Lo relevante es que se representa que efectivamente la persona va a morir. Pero si alguien cree que sí es eso relevante, bueno, pues es importante. Porque, por cierto, el legislador a veces sí lo considera relevante. Y en ese caso yo no tengo nada que decir. Es decir, el legislador considera que hay que actuar con ánimo de lucro para que se castigue el tomar cosa mueble ajena. A mí me parece razonable. Eso es un elemento subjetivo, es un elemento intencional, pero establecido expresamente en el tipo y que por tanto forma parte del tipo y por tanto que se puede imputar y valorar. Pero otra cosa distinta es que el que matare a otro solo se castigue el que mata a otro cuando además le haga mogollón de ilusión matarlo. Yo creo que cuando se castiga al que matare a otro se está buscando que tú no realices conductas potencialmente aptas para matar. Eso es lo que el legislador pretende. ¿Vale? Ahora la pregunta es, ¿cuándo se castiga con dolo? Pues ¿cuál es el fundamento de castigar a alguien que realiza una conducta potencialmente apta para matar con dolo o con imprudencia? Porque las dos lo son. Hay otra cuestión que tenemos que admitir, y es que precisamente porque la diferencia entre dolo e imprudencia es una diferencia de merecimiento, digamos que tenemos que admitir que no es una diferencia fácil y que va a haber siempre supuestos que van a estar a caballo entre uno y otro y que tendríamos que intentar construir el merecimiento de pena de forma que aceptáramos que va a haber, digamos, que esto no es dicotómico 0-100, sino que va a haber casos que estén
pues entre uno y otro. Para eso yo creo que se puede explicar esto muy bien con la paradoja Sorites. Claro, la pregunta con respecto a esto es si tenemos mucho o poco. Está claro que aquí, pues en la izquierda habría poco, en la derecha probablemente también. Si miramos así, al final, podríamos decir que a la derecha hay mucho y a la izquierda hay poco. Pero en realidad, lo que nos tiene que servir comprender esto es que solo podemos decir mucho o poco si comparamos entre una cosa y otra. Y por tanto, va a haber casos en los que haya, digamos, más claridad y va a haber otros casos en los que no sepamos si es dolo o imprudencia. Esto es dolo o imprudencia, si esto es imprudencia y esto es dolo. Y va a haber casos que van a estar aquí. ¿Cuándo? Y claro, el problema es que estamos hablando además de algo que en el Código Penal español la consecuencia es terrible por una nefasta legislación y una nefasta forma de regulación. El ejemplo es el delito de homicidio. El homicidio imprudente de 1 a 4 años. El homicidio doloso de 10 a 15 años. Los delitos económicos, algunos delitos económicos de resultado, solo tipicidad dolosa. No hay tipicidad imprudente. Con lo cual la tendencia es, pues vamos a meter más cosas como dolo porque es que si no, no lo castigamos. Hombre, pero es que dolo es dolo. Es decir, yo sé que queremos castigar a esta o queremos castigar al otro, pero es que dolo es dolo. Tendrás que demostrarme y tendrás que argumentarme que efectivamente actúa con dolo. Si no, crea un tipo imprudente. Porque si no, en efecto, pues es la impunidad. Pero la impunidad es lo que ha decidido el Parlamento, es decir, con las leyes en la mano. Y el principio de la legalidad y la Constitución establece lo que establece, que no se puede castigar a una persona por una conducta que no está previamente sancionada y penada por ley. Claro, este vacío de aquí es catastrófico. Es catastrófico. Y este caso es un ejemplo. En este caso estamos más cerca del 6, del 8, del 9, que del 1 y del 10. No sé si hace falta que ponga el caso del Madrid Arena. Es decir, al final el caso del Madrid Arena resulta que la pena, como es concurso ideal imprudente, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo es aquí, yo creo que de forma equivocada, pero es una jurisprudencia consolidada, que es que en el caso de imprudencias aplican siempre concurso ideal. Yo insisto que creo que es equivocada, pero bueno, es evidente que el fiscal lo tenía difícil. Resulta que si mueren 4 niñas, la pena es 4 años, y si mueren 20, la pena es 4 años. En última instancia, si tuviéramos un margen punitivo de la imprudencia de 1 a 8 años, evidentemente se podría calibrar más el injusto y teniendo en cuenta a lo mejor el desvalor de resultado un poco más de lo que se tiene en cuenta en el delito imprudente con esa aplicación de regla penológica que con el sistema que tenemos en la actualidad. Bien, entonces llegados a este punto ¿cuál es la diferencia clave? ¿Cuál es el elemento esencial sobre el que tenemos que pivotar y argumentar? Porque también os he dado la clave que os he dado es que vosotros vais a opinar una cosa, tú vas a opinar otra cosa, él otra, tú otra, y que por tanto pues va a ser complicado llegar a un acuerdo. Pero precisamente porque no nos vale el decir que algo es difícil para no solucionarlo. Hay un mítico artículo de Fernando Molina, que es La cuadratura del dolo, en la que yo creo que sí, que da en la clave de que esto es como la cuadratura del círculo, que es imposible, con una diferencia, y que yo ya le he contestado también por escrito, es que la cuadratura del círculo no es necesaria, y esto no hay más remedio. Un juez tiene que decir dolo o imprudencia. Por tanto, que sea difícil no significa que no tengamos más narices que hacerlo. Y por tanto no podemos decir que esto es difícil, no. Lo que tenemos que decir es cómo lo tenemos que resolver. Y tenemos que establecer criterios. Que puede ser que nos equivoquemos con respecto a un ideal absoluto de justicia, es posible, pero tendremos que saber sobre la base de qué tenemos que argumentar. Y ahí volvemos a lo que he dicho anteriormente. La clave está en argumentar en por qué castigamos con más pena al que actúa con dolo que al que actúa con imprudencia. Si sabemos eso, si sabemos por qué castigamos con más pena al que actúa con dolo que al que actúa con imprudencia, podremos ir caso a caso y tratar de argumentar si este caso está más cerca de la razón por la que castigamos con dolo que la razón por la que castigamos con imprudencia. Siempre tendremos esa zona de penumbra y siempre tendremos el problema de que la pena no nos permitirá, pero por lo menos nos podremos acercar más. ¿Se entiende esto? Y bien, y la pregunta es, ¿por qué?
Eva creo que ha levantado primero. Micrófono por allá. Y luego Victoria. Que yo creo que el dolo se castiga con más pena porque una persona cuando está cometiendo un delito de tipo doloso, pues sabe que lo está haciendo y que es contrario a la norma. Es consciente antes de cometerlo que eso va en contra de la norma y quiere hacerlo. Vamos a ver. ¿Me estás contestando entonces a la pregunta de ¿por qué es más grave? ¿O me estás diciendo, que en el fondo es casi lo mismo, qué es lo que lo hace más grave y por tanto cómo debemos construir el dolo? Es decir, por cierto, yo estoy de acuerdo contigo, pero la pregunta es ¿en qué se fundamenta? Y tú me has dicho cuáles son los elementos que tiene que tener el dolo. Eso lo vamos a derivar de en qué se fundamenta. En parte has dicho algo de en qué se fundamenta, pero no lo has expresado con total claridad. Algo más, Eva. Es decir, ¿por qué? Contéstame a por qué. Porque lo sabe. Eso es un elemento que vamos a exigir en el dolo. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Sí. Si dices porque lo sabe, resulta que la, digamos, razón, no. El elemento que hay que ver si hay dolo es si lo sabe. Pero ¿por qué si lo sabe es más grave? ¿Por qué si lo sabe es más grave? ¿Por qué? Porque es consciente de lo que está haciendo y puede hacer lo contrario. Es circular. Bueno, ahora ya me has añadido algo. Porque puede hacer lo contrario. A ver, ¿quieres Victoria o Eva? No, ¿tú eres Eva? Ella también. Bien, vale. Lo que considero que es importante en la diferenciación de las dos cosas es que cuando existe dolo, tiene conciencia de lo que va a ser el resultado. Y sin embargo, en la imprudencia, lo que no puede saber exactamente cuál va a ser el resultado. Pero de nuevo lo mismo, es decir, y además, en mi opinión, yendo muy bien las dos, digamos, Eva presencial y Eva semipresencial, es decir, yendo muy bien, estáis haciendo las dos lo mismo, que es diciéndome, por tanto, qué elemento hay que exigir. Pero no estáis yendo del todo, aunque en el fondo, en vuestra idea, estáis diciendo cuál es el fundamento. Si decís eso, yo sé por qué lo creéis, pero no lo estáis diciendo expresamente. A ver, Strongware. José Luis. José Juan. A ver, porque el ordenamiento jurídico lo que quiere es evitar esa conducta y por eso merece mayor reproche que alguien lo haga con dolo. El ordenamiento jurídico quiere evitar las dos. Sí, pero... Quiere evitar las dolosas y quiere evitar las imprudentes. La pregunta es ¿por qué? Es decir, ¿quiere evitar más las dolosas? ¿O por qué castiga con más pena las dolosas? Pero si lo haces con dolo merece mayor reproche. ¿Por qué? Porque lo haces con voluntad y te lo representas. Volvemos a lo mismo, porque te representas. Diana. Ahora vas tú. Porque cuando es una conducta imprudente, solamente no se hace lo que el Estado quiere que se haga. Y cuando es dolosa, es más violenta la enfrentación a la norma, porque sabiendo eso, todavía la infringe, ¿no? Bueno, la enfrentación es más violenta. ¿La qué? No solamente no se hace lo que dice la norma, sino lo hace representándose la viola representándose que la norma lo prohíbe, la norma lo prohíbe, que el Estado no quiere que se haga. ¿Es lo mismo, Eva presencial, es lo mismo que tú has dicho? ¿O es lo mismo que tú quieres decir? Es lo mismo, más o menos. A ver, sí, ¿cómo te llamas tú? Nayara. Vale, ¿y Natalia eres tú? Sí, vale. A ver, yo creo que es porque el derecho penal le da igual los resultados. Lo que quiere evitar son conductas potencialmente aptas para que se produzca ese resultado. Entonces, merece el dolo más pena. ¿Porque es más peligroso o es más potencialmente apto lo que se realiza con intención que lo que no? Exacto. Eso es una respuesta.
Por cierto, esa también, y la vuestra también, pero tiene un matiz distinto. Ella está diciendo algo así, es decir, creo que Diana está diciendo algo así como que es peor porque hay más enfrentamiento contra el Estado. ¿Hay más enfrentamiento contra el Estado en el dolo que en la imprudencia? Contra la norma, sí, contra la norma. A ver, quedaban por aquí creo que 3. Yo creo que es porque la representación que se hace del peligro que genera en el dolo es más probable, o sea, se la representa como probable frente a la imprudencia que solo se la representa como una posibilidad remota. Pero eso no es decir, el por qué. Eso es decir, estás diciendo cuál es la diferencia. Pero, ¿y entonces por qué es peor representarte que no representarte? ¿Por qué? Porque genera un peligro mayor en una frente. Vale, ahora has contestado. Y has contestado, ¿tú crees eso, Eva? ¿Es por eso? ¿Es porque genera un peligro mayor? Vale, pues entonces has contestado. Y acabas de contestar, ¿es por eso, Diana? Sí, pues entonces ya no entiendo lo que querías decir. Porque ahora acabáis de contestar, decir por qué, y estáis diciendo que es porque genera un peligro mayor. Mientras que Diana no estaba diciendo, yo creía que no estaba diciendo eso. No es porque genera un peligro mayor, es porque te enfrentas más a la norma. Es distinto. No es decir, a lo mejor genera un peligro mayor. Vamos a ver. ¿Cuáles son las razones potenciales y las razones por las que nosotros podemos estar diciendo que algo es peor que otra cosa, en este caso que merece mayor pena el dolo? A ver, por una cuestión de mayor reproche en sí podría ser, lo que pasa es que el mayor reproche nos llevaría a un problema, y es que resulta que sería el dolo una cuestión en todo caso totalmente de culpabilidad. Vamos a centrarnos en estas dos ideas. A ver, porque no me acuerdo por dónde va la presentación. Vale, no, tengo que contestar yo. A ver, ¿es más peligroso actuar con dolo que con imprudencia? Eva, ¿es más peligroso actuar con dolo que con imprudencia? Creo que no, porque ambos pueden llevar al mismo resultado. Podrías hacer exactamente lo mismo imprudentemente, solo que la diferencia es esa, el conocimiento. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué no, Victoria? Porque yo pienso que la imprudencia es como que tú tienes el conocimiento, una fase previa a la realización en sí del hecho. Entonces, como que el dolo, en el momento en el que lo estás realizando, tienes por así decirlo, ese conocimiento y esa voluntad de realizar esa acción. Ya, pero yo no te estoy haciendo esa pregunta. La pregunta es si es más peligroso actuar con dolo que actuar con imprudencia. Ella también ha dicho que sí lo es, pese a lo que ha dicho Eva. Eva Semi. Yo creo que cuando es más peligroso el dolo que la imprudencia. Es más peligroso el dolo, porque en el otro caso lo que estamos encontrándonos es con la probabilidad de que ocurra o no el daño contra el bien jurídico protegido. Pero con el dolo está claro que no valen probabilidades, está claro que él lo sabe. Sabe que va a pasar eso. Y es más peligroso cuando el sujeto sabe que va a pasar eso que cuando el sujeto no sabe que va a pasar. Yo creo que sí, porque hay una cuestión como de azar, pasará o no. Es una probabilidad únicamente lo que ocurre. A ver, le contesta Eva Presencial, aquí hay un duelo de Evas. Que lo que yo decía es que puede pasar igualmente, imprudentemente o dolosamente puede obtener el mismo resultado. Ella dice que no, y lo está argumentando bastante bien. Lo está argumentando bastante bien. Ella dice no, porque quien tiene el conocimiento tiene más control sobre que eso pase y que no. Lo que pasa es que yo no sé si eso me cuadra, porque te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Quién es más peligroso? Vamos a decirlo en ese término. ¿Un tipo que coge el coche para atropellar a su mujer? ¿O un tipo que coge el coche habiéndose bebido 10 botellas de, no sé, de whisky,
ese tío no es peligroso porque ha muerto. Pero en definitiva, es decir, habiéndose bebido y una tasa de alcoholemia absolutamente brutal. Los dos en una autovía, ¿quién de los dos es más peligroso? Pienso que probablemente el que va directo a matar a su mujer porque sabe Pues, que lo va a conseguir. hija, yo no lo veo, la Quiero verdad. decir. El otro puede Yo ser no lo que veo. cojan a Es alguien más, o no. Claro, El otro precisamente tiene por la eso. ¿Quién puede ser- matar a más personas? Vamos a decirlo. ¿Quién puede poner lesión a más bienes jurídicos? ¿Un tío que se levanta todas las mañanas y se hace 6 carajillos? ¿O un tipo que lo que quiere es matar? No, perdona, un tipo que se levanta todas las mañanas y se hace 6 carajillos, en el polígono de ahí hay un huevo. Es decir, y en el de mi pueblo, en Ibi, una barbaridad. Es decir, esto no es, vamos, sol y sombra, venga, uno tras de otro, pitipim, pitipim. Vale, entonces, y después se ponen con la máquina. Bien, la cuestión es, ¿este es menos peligroso que el doloso? Yo entiendo, es decir, contéstame, ¿es menos peligroso que el doloso? Tal y conforme está planteado ahora el ordenamiento jurídico, está claro que ellos consideran que como están castigando menos, No. que cuando hay dolo es porque piensan No, puede eso. ser que sea otra la razón. Puede ser que la razón no sea que nos parece más peligroso, sino simplemente que nos parece peor, por otra cosa. Claro, es decir, la cuestión es decir, ¿realmente es más peligroso el dolo que la imprudencia? Tú imagínate, por ejemplo, un tipo que quiere darle un bofetón a su jefe, ¿vale? Y quiere partirle la cara, ¿vale? ¿Quién es más peligroso? Un tipo que quiere partirle la cara a su jefe. Por cierto, su jefe es un gilipollas, con lo cual que le parte la cara a su jefe incluso jurídicamente nos podría parecer bien, pero el caso es decir, quiere partirle la cara a su jefe. O un tipo que cada vez que se toma una cerveza empieza a partirle la cara a la peña, ¿vale? Pierde el sentido y tal, por tanto realiza una conducta imprudente, no cada vez, pero muchas veces, ¿vale? Porque si cada vez a lo mejor estaríamos en el mismo caso. Pero, pregunta, en términos de riesgo, ¿quién es más peligroso? Yo sé que este argumento es trampa, es decir, pero este argumento sirve para discutir que sea verdad que el mayor peligro tiene que ser el único fundamento de... Porque lo que es cierto es que en el momento que él le haya pegado la bofetada a su jefe ya no va a infringir el ordenamiento jurídico, ya no va a poner en peligro más bienes jurídicos, se va a quedar el tío relajado, plas, relajado. Mientras que el otro, cerveza, plas, plas, plas. Es decir, en términos de riesgo, no creo que sea posible decir, y además lo ha expresado muy bien Eva, es en términos de riesgo de posibilidad de pasar, es decir, por mucho que él quiera, a lo mejor, es decir, ese día la chica no sale de su trabajo y entonces él no puede, y en cambio el otro mata a 5 porque va bajo los efectos del alcohol. En términos de mayor peligro para el bien jurídico, no creo que sea una cuestión de peligro, pero tú has dado en la clave. Dice Eva, bueno, lo que es cierto es que el ordenamiento jurídico ha decidido que sea peor, pero que sea peor, ¿por qué? ¿Por qué? Nos queda otra opción. Cuando tú pones una norma y alguien la infringe, pues niega la norma. Pero cuando tú pones una norma y alguien hace algo que supone su infracción, es lo mismo si hace algo que supone su infracción porque sabe, no ya que eso sea infracción, sino sabe perfectamente lo que está haciendo. O, es decir, sería lo mismo que cuando simplemente hace algo que puede acabar suponiendo su infracción. Claro, de cara a la confrontación con el mensaje normativo, de cara a la negación de la norma desde una perspectiva incluso, digamos, comunicativa, desde una perspectiva comunicativa, ¿cuál es la diferencia entre dolo y la imprudencia? La diferencia entre dolo e imprudencia es que al de dolo yo le he dicho, vamos a ver, no hagas esto. Y el tipo, sí, no, y se tropieza, ¿vale? El dolo no es eso, es no hagas esto, que no lo hagas. Es decir, ¿se entiende? Tú sabes perfectamente lo que no tienes que hacer. ¿Significa que estamos metiendo en la parte de culpabilidad? Vamos a ver, la parte de culpabilidad la vamos a meter siempre al final. La pena va a ser mayor siempre, es decir, cuando nosotros tengamos en cuenta el reproche. Pero ¿cuál es el mayor sentido que tiene por el hecho de que la infracción de la norma sea infracción de norma dolosa o sea infracción de norma imprudente? La confrontación. Yo me confronto más cuando hago algo sabiendo. Es decir, yo niego más la norma, yo niego el sistema de
digamos, de funcionamiento social, la expectativa social de que la gente se comporte conforme a un determinado marco normativo. ¿Se entiende esto? Por tanto, ¿se entiende o no? Oli, ¿se entiende o no? Yo creo que sí. ¿Y podrías explicarlo? Brevemente y en pocas palabras. Sí, pasadle el micro a Oli. En que una persona actúa con dolo... No, pero sin leer... Bueno, sí, bueno, tú puedes leerlo, venga. Gracias. Cuando conoce y confronta, gracias, contra lo que la norma quiere evitar. Claro, pero la cuestión es, ¿con eso en qué estoy poniendo el acento? ¿En qué estoy poniendo el acento? En el confrontamiento. Claro, la norma. confrontación con la norma, ¿de dónde viene? ¿De qué? Conocimiento sobre el... ¿De la abolición? No. ¿Del control? El control, la abolición lo van a tener el que actúa de forma imprudente y el que actúa de forma dolosa. ¿La diferencia cuál es, en efecto? El conocimiento. Claro, cuando yo me represento justo aquello que la norma me ha dicho, por narices, tal, ¿es la abolición lo que supone? Claro que es la abolición. La abolición es, he infringido la norma. Pero ¿cuál de las dos supone el mensaje comunicativo más fuerte? Es, has infringido la norma sabiéndolo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, el elemento esencial, en efecto, es la representación, porque cuando yo hago algo que supone una confrontación total con el ordenamiento jurídico, es cuando yo me represento que el ordenamiento jurídico no quiere que yo vaya por ahí. ¿Se entiende? ¿Esto soluciona todo? No. Esto solo os da un hilo argumental de por dónde tenéis que ir. ¿Vale? Algunas, digamos, ideas para terminar con esto. Algunas ideas. Primero, no habléis de dolo, o hablad el mínimo posible. Es un error decir si hay dolo o no hay dolo. Yo lo cometo. Pero es mejor hablar de si hay responsabilidad dolosa o no hay responsabilidad dolosa. Porque si no, si decís si hay dolo o no hay dolo, vais a decir, después de ver si hay imputación objetiva, hay que ver si hay dolo. Y entonces os voy a bajar un puntito. Porque si decís eso, estáis haciéndolo mal. Porque en realidad el dolo, o mejor dicho, la responsabilidad dolosa, depende de que haya conocimiento imputado, de que el hecho se actúe con conocimiento y que se puede valorar ese hecho como un injusto, realizado con conocimiento. Por tanto, mejor decir hay responsabilidad dolosa que hay dolo. Y, sobre todo, lo esencial es que de lo que hay que hablar es de conocimiento o de representación como elementos para la imputación. Desde el momento que imputáis un hecho con conocimiento y que ese hecho lo vais a valorar como un injusto penal, en ese momento podéis hablar de que hay responsabilidad dolosa. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuándo hay dolo y cuándo hay imprudencia? Hay dolo cuando el hecho que se imputa ordinariamente, hay imprudencia cuando se imputa extraordinariamente. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia de la responsabilidad dolosa es que lo desvalorado socialmente se lo representa el sujeto. En la imprudente, el sujeto no se representa aquello que está desvalorado socialmente. ¿Vale? Por tanto, la representación de cuál es la parte esencial del injusto, por eso también es valoración, de qué supone el injusto, la representación de aquello que es el auténtico peligro, es lo que va a suponer que podamos decir que hay responsabilidad dolosa. ¿Se entiende? ¿Vale? Habrá que atribuir, por tanto, el riesgo prohibido y que la gente se lo ha representado. Esto es imputación de el hecho que después vamos a valorar como injusto. Otra cosa interesante que os puede servir para entender cómo tenéis que argumentar y para entender cómo tenéis que pensar para saber si hay dolo. Esto es interesante. No debe confundirse lo que el sujeto cree que sabe con lo que puede atribuirse que se representa. No ya con lo que dice, sino incluso con lo que cree que sabe. No es lo mismo, porque el proceso de
Imputación es un proceso adscriptivo, no es un proceso creativo, no es un proceso de buscar significado, es un proceso creativo. Yo imputo, por tanto tú sabías esto. Ya, pero yo no lo sabía. Bueno, tú crees que no lo sabías, pero tú lo sabías. ¿Es posible eso en un Estado democrático de derecho? Sí. ¿Cómo? Con reglas racionales y lógicas de adscripción de significado a partir de elementos que llamamos tradicionalmente elementos objetivos, que buscan qué es lo subjetivo. En realidad no se trata de elementos objetivos ni subjetivos, se trata de elementos que nosotros atribuimos. Si tú estás haciendo así con los ojos ahora un poco más, tú pues no estás entendiendo bien y estás intentando saber que yo estoy adscribiéndote a ti lo que tú sabes y lo que tú no sabes. Tú después puedes decir, no, si no lo entendí perfectamente desde el segundo uno, yo te voy a decir no. No sé si entendéis lo que quiero decir. No. Pero, es decir, ¿sabéis por dónde voy? Lo que quiero decir es que lo que el sujeto diga que sabe, no es relevante, pero es que lo que el sujeto cree que sabe, tampoco. Es decir, lo relevante es que lo que el sujeto sepa, y lo que el sujeto sepa lo vamos a decir nosotros. ¿A partir de qué? De los elementos que nosotros tengamos de cuál es el conocimiento que se tiene en ese determinado momento, bla, bla, bla. ¿Se entiende? Más o menos. Ahí hay que argumentar, y en esa línea hay que argumentar, ¿vale? Lo que sabe o lo que no sabe la infanta, lo que sabe o lo que no sabe el tal. Es un proceso ascriptivo, de atribución de significado, ¿vale? Cuando conforme a las reglas no puede atribuirse al sujeto conocimiento, habrá imprudencia, cuando haya estado en posición de prever y evitar el actuar injusto. ¿Vale? Esto estamos saltando a la imprudencia, pero de todas formas, como es una conclusión interesante, la dejo. Cuando conforme a las reglas no pueda atribuirse al sujeto conocimiento, cuando no podamos atribuir representación de lo hecho, o representación de lo hecho justo de aquello que representa el significado de confrontación a la norma que a nosotros nos interesa, habrá imprudencia cuando el sujeto haya estado en posición de prever y evitar el actuar injusto. Fijaos, la imprudencia la estoy definiendo aquí como un paso, es decir, a ver, yo pongo esto aquí, ¿vale? Yo pongo esto aquí, ¿vale? Porque está todo lleno, y yo pongo esto aquí. Y yo, es decir, esto se mueve a veces por mi movimiento, por el movimiento que yo hago aquí, yo me voy moviendo y esto se mueve un poco, ¿vale? Si yo estoy aquí y pego un taconazo, eso es posible que caiga y es posible que no. Esto se mueve, ¿vale? Si yo estoy aquí y pego un taconazo y esto cae o esto se mueve así, ¿qué puedo hacer yo? Así. Pero si el taconazo lo pego aquí, ¿puedo hacer así? Pues en eso consiste la imprudencia. La imprudencia consiste en no estar cuando deberías haber estado, cuando podrías haber estado, en una posición en la que puedes evitar aquello que te corresponde evitar. ¿Qué es el dolo? El dolo es la causación de algo, con conocimiento, con control, la representación de que yo estoy tirando esto. ¿Qué es la imprudencia? La imprudencia es cuando tú no quieres hacer aquello que produce el resultado, pero no estás en posición de evitarlo. Y no estás en posición de evitarlo cuando deberías haberlo estado, en posición de prever y evitar el actuar injusto. ¿Vale? Ahora hablaremos un poco más de ello. Por último, y esta es muy importante, los deseos del sujeto y sus creencias en sí no son relevantes a la hora de la responsabilidad dolosa, salvo que el legislador lo establezca expresamente. ¿Vale? Cuando hablo de creencias, incluso es pues creencias, es decir, irreales, porque las creencias colectivas sí son relevantes. El que existe la gravedad y el que, por tanto, cuando yo suelto esto cae y se rompe, eso es una creencia relevante, porque es una creencia socialmente aceptada. El que yo tengo capacidad de levitación y que si yo suelto esto se va a mantener, eso es que eres idiota. Es decir, pero eso no es relevante, ¿se entiende?
El que me he entrenado durante... ¿Entendéis lo que quiero decir? Las creencias irrelevantes. Por tanto, las creencias, no es que toda creencia no sea relevante, las creencias socialmente aceptadas, es decir, sí son relevantes. ¿Se entiende esto? Bien. Nos queda, por tanto, ¿qué es la imprudencia? Una vez visto qué es el dolo. Algo ya hemos hablado. Tradicionalmente se entiende como infracción del deber de cuidado. Cuando digo tradicionalmente no significa que esto es lo antiguo, que no esté bien. Lo que significa es que nosotros lo explicamos de otra forma que en mi opinión es equivalente, ¿vale? Pero esta fórmula también es aceptable para argumentar en términos de imprudencia. Y tiene una ventaja, y es que, es decir, está más socialmente admitida la idea de la infracción del deber de cuidado. Lo que pasa es que tú infringes un deber de cuidado, en mi opinión, no es imprudencia, es dolo, porque la infracción del deber realmente supone la imputación ordinaria. En la imprudencia no se da eso, pero bueno, esto es un poco más confuso. Lo podemos entender de cualquiera de las dos formas. Elementos que tiene: negativo, cuando ni siquiera se acepte como probable la realización del hecho antijurídico; positivo, el que hay una infracción del deber de cuidado; y también la realización de un resultado típicamente antijurídico. Esta es una forma de explicar la imprudencia que yo creo que es aceptable. Es decir, por una parte, la imprudencia es: no hay representación, porque si no es dolo, ¿vale? No hay representación, ¿se entiende esto? No hay representación, pero sí hay la infracción de un deber de cuidado que acaba realizando un resultado. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien. Hay otra forma de explicarlo, que sería la imputación extraordinaria, pero creo que no se explica mucho aquí. Sí, esto poco explico yo aquí. Vamos a ver. Otra forma de explicarlo es precisamente la que acabo de explicarlo, es esta. Es en qué consiste la imprudencia. La imprudencia consiste en una imputación no ordinaria. Nosotros imputamos, ¿cuándo? Cuando actuamos con conocimiento y con control. De forma extraordinaria, podemos imputar cuando falle uno de los dos elementos. Cuando no haya conocimiento o cuando no haya control. Cuando imputamos sin conocimiento, estamos imputando extraordinariamente la imprudencia. Cuando imputamos sin control, estamos imputando extraordinariamente la actio libera in causa. Pero los dos son casos de imputación extraordinaria. Esto no lo he explicado, y por tanto, como no lo he explicado, es decir, no voy a... me basta con lo anterior, pero sí lo voy a explicar un poquito. ¿Qué significa? Es decir, nosotros hasta el momento decíamos, imputar es atribuir a alguien algo. ¿Podemos atribuir a alguien algo que no se realiza con conocimiento y con control? Por poder podemos. Podemos, es decir, podemos hacerlo. La cuestión es que, si no totalmente equivalente, tenemos que dar un argumento, una razón de por qué le vamos a atribuir que él ha hecho algo. Porque eso sí, ¿qué significa imputar? Significa decir que esto me pertenece. Lo normal es decir que a mí me pertenece aquello que es mío, aquello que yo controlo y yo sé. Sin embargo, hay casos en los que el Estado puede decidir en un determinado momento, que hay, digamos, situaciones que yo no conozco, pero que yo debería haber estado en situación de conocer y por tanto de tener la posibilidad de evitar. Hay relaciones en las que a mí se me exige más que yo no infrinja la norma. Se me exige que yo no infrinja directamente la norma, pero también que yo esté siempre en posibilidad de no infringirla. Y eso es la imprudencia. Es decir, cuando nosotros subimos a un maquinista al tren, no le exigimos que no reviente el tren, le exigimos que esté en opción, que esté en posibilidad siempre de evitar que descarrile el tren. Le exigimos que no ponga el tren a 250 y le pedimos también que no esté mirando el teléfono y por tanto que no se produzca el accidente. Y eso es la imprudencia. La imprudencia es, por una relación especial entre el sujeto y el bien, ya no hay una relación de infracción de aquello que no queremos que se haga, sino hay una relación de incumbencia, donde a ti te incumbe efectivamente, no solo no hacer lo que yo no quiero, no solo infringir, sino además estar siempre en opción de que no pase. ¿Se entiende? Entonces, en términos de qué tenemos que argumentar como imputación extraordinaria
la imprudencia? Pues porque otra cosa es la actio libera in causa, que es parecido. La actio libera in causa es cuando yo me pongo en una situación en la que me pongo en falta de control, porque tal, bueno, pues lo mismo, es actio libera in causa porque yo en el momento en que estoy haciéndolo me pongo en falta de control. En ese momento, a partir de ese momento, rige la imputación extraordinaria. Y yo te atribuyo que si tú en algún momento te sitúas en una falta de control, yo te voy a hacer responsable por lo que pase. Eso es el tipo que se pone borracho, que tal, y le pega a la mujer, etc. Pues eso es la actio libera in causa. En este caso falta el control, imputación extraordinaria. En el otro caso, en la imprudencia, ¿cuál es la imputación extraordinaria? Falta el conocimiento. Pero tú deberías haber estado en posición de representarte si ese medicamento está bien. Deberías haber hecho un test previo. Deberías haber bla, bla, bla. Deberías estar... Eso es... Y por eso solo en esos casos, porque si no lo que estamos haciendo es atribuir a todo el mundo resultados por todo. Tenemos que encontrar una especial relación entre el bien jurídico y una relación de incumbencia. A ti no te incumbe solo no matar, te incumbe además como policía que otros no se maten. No sé si me explico, eso no significa que tú seas imprudente por todo lo que pase, que mate a otro, pero ¿entendéis lo que quiero decir? Bien, lo vamos a dejar aquí porque no tenemos mucho más tiempo. Bien, por tanto... Bueno, ¿qué se castiga como imprudencia en el sistema español? Esto ya lo estudiáis, números clausus, relaciones imprudentes, imprudencia grave. Bien, vamos a cómo resolver el caso. ¿Vale? Bien, breve resumen de las problemáticas del caso, explicación del sumario, identificación de los sujetos, resolución del caso por sujeto, resolución de las cuestiones, etc. ¿Alguien quiere hacerlo? Hoy sí, y podéis ir por sujetos si queréis. ¿Alguien quiere resolver? Ricardo parece que quiere. ¿A quién? ¿A Andrés o a...? ¿Tú crees que se pueden resolver los dos por separado? Yo creo que se pueden resolver o se tienen que resolver con análisis por separado, pero hay un determinado momento donde es ineludible verlos conjuntos. ¿Vale? Pero tú hazlo como quieras. Bueno, yo empezaría porque Andrés, cuando ella le dice a él que va a terminar con él, no va a estar nunca más con él, él toma la decisión, con conocimiento y con control, de coger el coche, meterse por la autovía, conociendo que en ese día... ¿Estás haciendo el breve resumen de la problemática del caso? Sí. Vale. Porque yo quiero, es decir, Ricardo no estaba ayer, yo quiero que intentéis resolverlo de la forma, no nos da tiempo a hacerlo de forma completa, ¿vale? Pero de la forma más parecida a cómo hay que resolverlo en el examen. ¿Vale? Que es, primero, hacer un resumen de los problemas del caso, explicar cuáles son los problemas del caso y una explicación de cómo lo vas a resolver, de cómo se va a resolver. Luego, identifica los sujetos, luego resuelve el caso por sujeto desarrollando la teoría del delito. Sigue en todo caso con cómo lo vayas a resolver tú, Ricardo, sigue. Una vez que se mete a la autovía con conocimiento y con control... ¿Se mete en la autovía con conocimiento y con control de qué? De que va en un carril contrario. Y entonces en la autovía. Exacto. Un sábado. Y que está causando un sábado, exacto. Y esquiva dos coches. Está causando un riesgo ex ante. ¿De qué? De colisión con otro coche y causar finalmente el resultado que es la invalidez y la muerte de los otros que iban en el otro coche. En el momento en que él entra... él sabe que si entra por la autovía en sentido contrario va a poder colisionar con otro coche. Entonces se le puede imputar a él que ese hecho que él hace con conocimiento y con control va en contra de la norma, porque si se mete por la autovía va a hacer que tanto él como ella se maten, y al igual que otras personas que van por la autovía. También sabemos que por el conocimiento que tiene natural, sabe que si se mete por una autovía, si se va a matar, lo está haciendo con el conocimiento de querer realizar o sea, le podríamos atribuir una responsabilidad dolosa, porque él sabe que en el momento en que no tenga el control del coche... ¿Dolosa de qué? ¿Responsabilidad dolosa de qué has dicho? ¿Le podríamos atribuir una responsabilidad dolosa? ¿Dolosa de qué? ¿De qué delito o delitos? De conducción temeraria y sería en ese momento una tentativa contra la vida de... ¿De quién? De los pasajeros que están en los otros coches y de su ¿Cuántos de su delitos novia. entonces le aplicarías? ¿Cuántos delitos?
Porque ¿cuántos pasajeros pasan al lado de él? Pasan 2 coches anteriormente, Pasan 2 que coches. esquiva. ¿Es relevante cuántas personas llevan en el coche? ¿Habría que aplicarle una tentativa de homicidio de cada una de las personas que pasan en los coches? ¿O no? Personalmente pienso que no. Entonces, ¿de qué? Pues del homicidio que... Solo de los del pasajeros resultado del que otro coche. efectivamente. Exactamente. Pero en cambio, tú dices... Y de las lesiones que causa... Pero en cambio, tú dices que hay representación de la posibilidad de que muera gente, por tanto hay dolo. Y además dices que crea un peligro ex ante. Crear un peligro ex ante con dolo es tentativa. Por tanto, hay tentativa por cada una de las personas. ¿Sí o no? Porque el resultado es el que él... O sea, el que él Sí, causa realmente. Sí, vamos a ver. El resultado final es... Vamos a ver, tú dices que entonces le atribuirías responsabilidad por el resultado o por las tentativas. Por el resultado que ha causado. ¿Seguro? A su compañera... ¿Le atribuirías responsabilidad por el resultado o por las tentativas? Has hecho una cosa, es decir, has hecho una cosa muy bien. Es decir, no sé si os habéis fijado en la primera parte, es decir, la primera parte es hasta que le he interrumpido, ¿vale? Lo ha hecho muy bien, es decir, y está muy bien. Es decir, porque se dice, entras en la acción, riesgo, y si se representa o no se representa la acción con riesgo y tal. El problema es que no estás siendo consecuente. Lo estás haciendo bien, pero después, de repente, no te gusta a dónde te lleva el aplicar bien el esquema, o el aplicar el esquema tal y como tú lo estás aplicando. No sé si es bien o mal. Pero me gusta la primera parte, ¿vale? Es decir, porque explicas bien el esquema. Pero ¿te das cuenta de que te has saltado? Sí, porque Es decir, en ese momento tendríamos que atribuir si hay también riesgo el riesgo ex ante para el resto si hay de los riesgo pasajeros de los ex otros ante coches. a los otros coches, y además de que hay riesgo ex ante, ese riesgo ex ante es representado por el sujeto y el sujeto se lo representa, efectivamente se representa la posibilidad de matar a alguno de los que viene, se lo representa en el primer coche y no para, se lo representa en el segundo coche y no para, por tanto se lo representa en ella y no para, por tanto se lo representa en todos y cada uno de los que con lo que se cruza, ¿o no? Lo que pasa es que no nos gusta la solución. O no te gusta. No lo sé. Vale. Nayara. Que yo, en el caso de la tentativa que ha dicho él, yo no veo que se lo represente, porque no se representa que va a matar a nadie, si no, no coge el coche y se mete en la autovía. Muy interesante. Porque Fijaos si la frase. Fijaos la frase. No se representa que no va a matar a nadie, porque si no, no se mete en la autovía. Claro. ¿Cómo se llamaba esa teoría? No me acuerdo. Teoría de la aprobación. En realidad, es decir, estás dando un salto que es un salto que yo no sé si se puede dar. Tú estás diciendo, no se representa porque no quiere, porque no desea el resultado. Bueno, hay veces que uno no desea el resultado y sin embargo sí se lo representa. Pero son dos cosas distintas. Es decir, son dos cosas distintas. El otro día, discutiendo sobre este tema, y bueno, en alguna de los artículos, en mi artículo sobre el dolo, yo tengo un artículo publicado sobre el dolo que tiene 50 páginas, que para entender lo del dolo os puede servir, pero es evidentemente, es decir, un artículo muy técnico y complejo y no es docente, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, si alguien lo quiere, lo puede tal. Pero en ese artículo yo digo que efectivamente, es decir, la intención es un indicio clarísimo de la representación. La intención es un indicio clarísimo de la representación. Y eso es obvio. Es decir, normalmente cuando alguien, es decir, tiene intención de hacer algo, pues significa que se lo ha representado. Si alguien hace algo y tiene intención de hacerlo, se lo ha representado. La intención es un indicio de la no... mejor dicho, la no intención es un indicio de la no representación, pues yo diría que también. Yo diría que también, que es un indicio. Pero que sea un indicio no significa que sea lo mismo. Es decir, que evidentemente lo usual es que las personas que no quieren que pase algo hacen cosas tendentes a que no pasen, no significa que haya muchas veces
que una persona que no desea en última instancia que pase algo, hace justo lo que lo va a producir e incluso lo sabe. Porque el problema ¿cuál es? El problema es que, y dado que esto podría saltar totalmente de área, dado que yo estoy en 2 y podría hacer una explicación criminológica, pero los scripts son, no son ni por segundos. Es decir, el script mental de cómo se toma una decisión de hacer algo puede cambiar en milésimas. Y yo puedo de repente decir, ¡ah!, y de repente no querer, pero eso no significa que yo no me haya representado y no haya querido un segundo. Es decir, esto no es decir, qué es lo que quiero en todos y cada una de las fases, porque lo que yo quiero en cada una de las fases de mi vida y de mi momento puede cambiar cada milésima. Por eso es muy complicado esto. En todo caso, sigue tu argumento. Entonces, ¿sigues con o te sigue convenciendo tu argumento? A ver, yo era ¿Te puedo en el llamar caso de... Nausica? Es que Nayara, Como es quieras. mucho más razonable que Nausica, pero a mí me recuerda a Miyazaki. Vale, Nayara, dime, venga. Que ¿Qué? yo ¿En decía en el serio? caso de... A ver, él ha dicho que se representa la posibilidad de que puede colisionar con los 2 coches que han pasado. Sí. Y yo pienso que no se la representa, porque Bien. es en el caso como Vale, el caso que tú pusiste de la bomba. Pero no me digas que no se lo representa exclusivamente, no me lo argumentes en que porque no quiere morir. Me puedes decir, es un indicio de que no se lo represente el que él en última instancia no desea morir. Pero, es decir, que no quiera morir no significa que no se lo represente o que no se lo haya representado en un determinado momento. Sigue. Eso era. Simplemente es que a lo mejor el chico ha hecho eso 1000 Tú dices veces. el ejemplo de la bomba, tú estabas diciendo el ejemplo Sí. de la bomba. Es decir, el No se tipo me diría entra, feo. coge el maletín, ¿tú crees que se ha representado en algún momento que hay bomba? No, por eso. O sea, ¿Tú crees que él no se representa que puede haber un accidente? Es decir, cuando alguien se mete en una autovía en sentido contrario, ¿tú crees que él no se representa que puede haber un choque? ¿Tú crees que él no se representa que en ese choque va a ser contra un coche donde hay personas? ¿Tú crees que él no se representa? Ya te digo, el script, es que esto en psicología, es decir, realmente es impactante cuando uno se da cuenta, pero es decir, nos representamos las cosas a una velocidad tan brutal que, no, repito, en un segundo, es decir, ya hemos cambiado 3 veces la representación que tenemos. A ver, creo que era Eva antes. Sí, creo que era Eva antes y después... Tía, no me acuerdo. ¿Cómo te llamas tú? Sí. Fátima, eso. Fátima. Sí, pero no te voy a llamar Pepa. Es mejor llamarte por tu nombre. Eva. Que si, como hemos quedado, los deseos o creencias de los sujetos no son relevantes, yo en el momento que me meto en dirección contraria, estoy poniendo mi vida en riesgo, sé que puedo perderla. Eso es interesante. Nayara, ¿tú en el momento que te metes en una dirección contraria crees que puedes perder la vida? ¿En una autovía a las 11 de la noche? ¿En una autovía a las 11 de la noche en un tal? ¿Sí o no? Sí. Ese es un muy buen argumento. Muy buen argumento. Eso es una buena forma de argumentar. Hombre, vamos a ver, socialmente admitamos que por lo menos yo sé que puedo morir yo. Por tanto, es decir, ¿qué diferencia hay con que pueda morir otro? Es decir, otra cosa es, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos confunde? Nos confunde el deseo. Él quiere, él no quiere. ¿Qué significa que no quiere? Significa que no le hace ilusión que muera nadie. Significa que él lo que quiere en realidad es la paz mundial y quiere que el Barcelona no sea catalanista, pero lo que tú quieras es lo que tú quieres, pero eso no significa que sea lo que sea, no significa que el significado de las cosas sea el que sea, y meterte en dirección contraria es peligroso para la vida en ese contexto determinado. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Bien, a ver. Es que como estás así... ¿Y tú cómo te llamas? Pascual. Pascual. Es que yo en este caso veo 2 momentos. En el momento en el que entra en la vía en dirección contraria y en el momento en el que pierde el control porque Sandra coge el volante. Vale, paremos ahí. ¿Es Pascual el único que ve esos 2 momentos? No. Todos vemos esos 2 momentos. Bien. De hecho, hasta Pascual ve esos 2 momentos. Hay un momento en que tiene el volante él y hay un momento en que de repente él no puede girar. Bien, vale.
ahí tiene otro conocimiento, se representa otra cosa. Bien, vale. Sigue. En el primero, en el momento en el que entra en la autovía, él se representa que al estar, o sea, está poniendo su vida en peligro y la de otras personas. O sea, representa el peligro que está generando para la sociedad. Seguro. Vale. Y por eso creo que responde dolosamente por tentativa al esquivar los dos coches. Responde por tentativa de los dos coches. Es decir, hace una tentativa de homicidio de cada una de las personas que van en el coche. Es decir, si van en un coche, por ejemplo, si van en un coche donde caben 5 personas, de fiesta, ¿quién ha ido en un maletero de fiesta? ¿En serio? Es decir, bien, ¿vale? Ya somos 4, vale, bien, hace muchos años, pero en todo caso, es decir, yo he ido, y además la ida y la vuelta porque me dormí, entonces a la vuelta me metieron también, a mí solo me tocaba la ida, pero bueno, el caso es decir, si hay, imaginemos una persona en el maletero, como ese día, que no voy a decir lo que pasó, pero vamos, ese día, una persona en el maletero y 4 detrás, es decir, en total había 7 personas en el coche, ¿vale? Uno de esos coches hay 7 personas. Pregunta, ¿hay 7 tentativas de homicidio? No, ¿y entonces por qué no? Porque él se representa que pueden morir los que vayan en el coche. Es jodido, ¿eh? Sí, Gloria. Que a ver, yo creo que sí se puede representar que puede chocar, ya que se mueran o no es otra cosa, pero él, yo creo que realmente... ¿Se representa que puede chocar con qué? Con el otro coche. ¿Con qué otro coche? Con un coche. O sea, sí, con un coche. Con un coche. ¿Con uno o con varios? Sí. ¿Con cuántos? ¿Con uno o con varios? Con varios. ¿Con varios? ¿Está cuántos? 3. Si está a 3 kilómetros y pasa 20 coches, ¿le podemos aplicar una tentativa de homicidio de 20 coches por 3 de media de 60 homicidios? No. ¿Por qué no? ¿No se representa que puede chocar todo el tiempo que esté en la autovía? Pero no porque él lo quiere evitar, o sea, él lo evita, él puede prever que lo puede evitar. ¿Él lo puede evitar? Sí, porque se cambia de carril en el momento que viene, ¿no? Sí, claro, sí, es verdad. Es decir, Pero... vamos a ver, lo digo sobre todo para la salud de tus amigas. Es decir, ¿tú crees en serio que si uno se mete en dirección contraria puede evitar chocar con coches? Y esto es importante, por cierto. Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que esto es un tema muy importante, del que no se ha hablado. ¿Él cree que tiene el control sobre la posibilidad de evitar el choque? Yo creo que él piensa que sí. Puede ser. Pero es que no... ¿Sería el caso distinto, en serio? ¿Sería el caso distinto, en serio? Como he puesto en serio, os he hecho dudar. ¿Sería el caso distinto? Sí, evidentemente que sería el caso distinto, sería totalmente distinto. Joder, pero ya tiene que ser un profesional. En sentido contrario, es decir, es una cuestión física, las velocidades se multiplican, es decir, no se suman. A ver, sigo. Sí. Que yo creo que él cree que lo puede prever y por tanto sería ahí imprudente. O sea, no, ahí sería doloso porque él piensa que lo puede prever y todo eso, pero en el momento en que ya coge el volante, él ya no tiene el control, entonces aunque frene, si está en el otro carril, el otro le pega, entonces ya él no puede hacer nada. Bien. Entonces sí, podría pero ser te acabas de saltar al segundo momento. A mí me interesa más el primero. ¿Y qué aplicas dolosamente en el primero? ¿Algo? ¿Nada? Sí. ¿Sí? Él porque él sabe que puede chocar. Su conocimiento y control. No, pero el conocimiento y control es de algo. La cuestión es ¿de qué? De su comportamiento. Vale, y entonces, ¿qué le aplicas con dolo? El comportamiento de la conducción. El comportamiento no es un delito. La conducción temeraria. La conducción no es un delito. Conducción temeraria es un delito, sí. Le aplicas una conducción o la conducción suicida. Hay un delito que castiga precisamente meterse en un carril contrario, etcétera. ¿Le aplicarías eso? Sí. Vale, pero no ninguna lesión, ni ninguna tentativa de lesión, ni ninguna tentativa de homicidio. No. ¿En el primer momento?
No, en el primer momento o en el segundo o en el tercero. ¿Le aplicarías a su conducta, considerarías que su conducta es susceptible de ser considerada tentativa o de lesiones o de homicidio de algunas lesiones? ¿Sí? ¿De cuántas? De 2, de la vida de él y de la otra, o 3. Tentativa dolosa de lesiones. O de homicidio. O de homicidio. ¿De la suya? No, porque el consentimiento juega ahí en la disponibilidad del bien jurídico. ¿De la de ella? De la de ella. Tentativa de homicidio de ella. Sí. Y de la persona que colisione con él, ¿no? De la persona que colisione con él, no lo sé, sí, también. Tentativa de homicidio del que colisiona con él. De la que colisiona con ella no es tentativa, ¿no? No lo sé. Si se muere. Si se muere no hay tentativa. Sería ya homicidio directamente, ¿no? Doloso. Vale, entonces hay un homicidio doloso de quien muere y una tentativa dolosa de ella. Sí. Vale. ¿Estáis de acuerdo? Eva. Viendo el enunciado, hemos visto que había un momento en que los demás conductores le advierten de que está circulando en sentido contrario. Sí. Entonces, ¿eso tiene alguna significación a la hora de realizarle la imputación de, por ejemplo, que sea responsabilidad dolosa a partir del momento en que ya no es un despiste que él discutiendo con la novia o tal se ha puesto? Yo pensaría y haría ese momento, lo dividiría a raíz de que ya le han advertido. Pero dímelo los tú, demás. ¿por qué? Dime por qué lo divides. Porque lo divido porque antes no hay un indicio de que él realmente esté puesto allí. Se represente el riesgo. Se representa. Entonces ahí ya existe la responsabilidad dolosa porque le están advirtiendo, cuidado que nos vas a matar. Ya, pero a lo mejor ya no puede hacer nada, ¿o qué? Sí, pero no ha hecho nada. Puede. Claro que puede, en todo momento parar. puede. Puede dar la vuelta, puede pararse si da la vuelta puede liarla más. Sí, pero buscar puede parar, cosa. Sí, puede parar. Es decir, entonces, puede meterse en el arcén, meter el coche, poner doble intermitente y llamar a su madre y decir, mamá, la cagata. Es decir, puede hacerlo, es decir, puede hacerlo, pero no lo hace. Es dividir eso. Pero entonces, eso a mí me parece muy, muy interesante lo de dividir eso. Pero lo que quiero saber es para qué lo quieres dividir. Para que tenga más pena a partir del dime, momento, entonces, la imputación. ¿tú crees que en el momento en que él se mete y le avisan, en ese momento, a partir de ese momento, ¿tú crees que hay tentativa de qué? ¿De homicidio? ¿Respecto a qué? Pues porque está infligiendo lo que es el tipo que es conducción temeraria o conducción Yo creo que el tipo se suicida. representa todos y cada uno de los homicidios posibles. Otra cosa es que después tengamos que sumar las penas. ¿Os he dicho yo que tuviéramos que sumar las penas? No. Yo no os he dicho que tengamos que sumar las penas. A lo mejor no hay que sumarlas. A lo mejor hay que aplicar la regla del concurso ideal, que es la pena más grave en su mitad superior. Pero claro que lo hay. Claro que hay representación. ¿Qué problema tenéis? ¿Qué problema tenéis? Si es peligro ex ante y uno se representa y en efecto en ese momento es difícil decir que no se lo representa, ¿qué problema tenemos en no aplicar la tentativa? El problema que tenemos es que el legislador nos la ha liado parda. El problema que tenemos es que el legislador nos la ha liado parda. Porque el legislador ha creado un tipo específico que es un tipo que castiga un comportamiento doloso eventual. Y entonces no sabemos, con perdón de la expresión, ¿qué coño tenemos que aplicar? Si tenemos que aplicar las reglas normales del dolo y aplicar las reglas normales de la tentativa, o aplicar un tipo que castiga con más pena cuando la conducción temeraria fuera con consciente desprecio, con temerario desprecio y consciente del peligro. Bueno, es decir, eso es lo que toda la vida llamaríamos dolo eventual. Dime. No, tú, eras tú. ¿Hayas acabado ya? O? Sí, ya he acabado. Vale. Bien. A ver, ¿cómo habría que resolver? Breve resumen de las... Es decir, si este caso cae en el examen, ¿cómo tendríais que resolver? Primero, resumen de los hechos únicamente los relevantes, ¿vale? De nuevo, es decir aquí, ¿para qué sobre todo? Para hacer eso. Para hacer lo que ha hecho Pascual y lo que ha hecho Esther, dividir los momentos y decir qué cuestiones. Aquí hay un primer momento en el que el sujeto se mete en dirección contraria con la novia tal y que le avisa y por tanto él se representa tal, y hay otro momento en el que ella coge el volante y en ese momento él deja de tener control total y tal. Voy a analizar estos momentos por separado, o voy a hacer lo que sea, pero hacer un pequeño resumen. Luego, índice de cómo se va a realizar el análisis. Pues eso.
Voy a hacer una división por esos momentos, voy a analizarle a él y después voy a analizarla a ella, voy a centrarme en primer lugar en el homicidio y después en no sé qué, no lo sé, como sea, ¿vale? Lo normal, dividimos la intervención de los dos sujetos, luego analizamos en cada sujeto la acción típica y la causalidad existente entre la misma y el resultado, luego planteamos el análisis de tipicidad, dolo e imprudencia, imputación objetiva, yo creo que de forma conjunta también, porque no se puede hacer de otra forma, y luego analizamos los problemas de intervención delictiva. Por un lado Andrés y Sandra por otra. Desarrollando el esquema. ¿Qué habría que desarrollar en este caso, en el examen? ¿Qué tendríais que desarrollar? Acción típica y causalidad, por encima, muy por encima. Imputación objetiva, pues yo creo que con cierta profundidad. Sobre todo, ¿por qué? Por la imprudencia. Es decir, hay que explicar bien aquí el riesgo ex ante y el riesgo ex post, y que tienen que darse los dos. Y cuando yo hago un riesgo ex ante, pero hay una intervención de alguien que modifica qué es lo que va a pasar aquí, efectivamente, hay alguien que crea un riesgo mayor en un determinado momento, pues se rompe no el nexo causal, sino el nexo de riesgo, y por tanto yo respondo de hasta ese momento, y si ese riesgo es el que ha creado lo otro, responde del otro riesgo quien lo haya creado. ¿Se entiende? Y habría que explicar eso, y habría que explicar, por tanto, la imputación objetiva, los dos requisitos de la imputación objetiva, la creación, etcétera, etcétera, etcétera. Digo con teoría, ¿vale? Con teoría, no centrarse en el caso, sino explicar con teoría, poner teoría en el caso. ¿Eso lo estáis entendiendo, Oli? Bien. ¿Qué más? Dolo e imprudencia. Claro, en este caso básicamente es eso, dolo e imprudencia. Dolo e imprudencia. ¿Vale? ¿Qué es el dolo? ¿Qué es la imprudencia? ¿Y cómo se diferencia el dolo y la imprudencia? Eso es lo que habría que desarrollar, ¿vale? Y después habría que hacerlo, lógicamente, para Andrés y para Sandra individualmente, pero como ya dije, solo desarrollarlo en uno de los casos. Si yo ya he desarrollado cuál es la diferencia entre dolo e imprudencia hablando de Andrés, lógicamente no lo voy a repetir exactamente, además solo vais a tener 1 hora y media, 2, no vais a tener 7, ¿vale? Para el caso de Sandra. Vale, entonces, ¿alguien quiere ya, una vez dicho eso, otra vez, resolver? ¿Alguien quiere hacer resolver? Aunque no sea resolver con el esquema, sino decir, en mi opinión, fulanito sería tal, 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 porque hace tal, tal, tal y tal, tal, tal. Venga, hombre, no seáis tímidos y tímidas. Doble imprudencia, las dos cosas. Muy bien, yo creo que con un poco más de precisión, dime por lo menos si Andrés, si ella, de qué... Pero es justo lo que he dicho que no hay que hacer. No es dolo e imprudencia, es qué delito con responsabilidad dolosa. Es decir, qué delito o qué delitos, pero no es dolo e imprudencia. Dolo e imprudencia no existe. No existe el dolo y la imprudencia. Este es uno de los errores, por eso he insistido antes, no se habla de dolo. ¿Por qué? Porque, es decir, el error es pensar, hay imprudencia. No, no hay imprudencia, hay tal delito imprudente, hay tales delitos imprudentes, hay tantas... No, es que imprudencia hay una. Yo creo que el error del Tribunal Supremo con la forma de aplicación de la fórmula del concurso ideal en el caso Madrid Arena, pero desde hace años y desde hace tal, es precisamente eso, que siguen aplicando la idea de imprudencia del delito de imprudencia. El Tribunal Supremo sigue pensando que no se hizo la reforma del Código Penal de 1995 y que existe el delito de imprudencia. El delito de imprudencia no existe, existe cada tipo penal cometido con imprudencia. Y por tanto la imprudencia, si tiene en cuenta el desvalor de resultado, no me puedes decir que morir 4 niños es lo mismo que morir 8. Lo siento, pero no lo es. Pero claro, es decir, si tú ahora tienes que modificar tu doctrina, pues probablemente sería complicado. Pero yo creo que hay que modificar la doctrina de los concursos. Urge esencialmente y tendremos que ponernos a trabajar a ello. A ver, caso, otra vez. Dolo e imprudencia. No, resuelve, dime. Vamos a ver. Andrés. Está en una situación de conocimiento y control sobre el hecho típico que está realizando. ¿Cuál? Conducción temeraria, conducción suicida. Ese me importa un pie. Y tentativa de homicidio por los vehículos que se le cruzan en la trayectoria. Porque él está... tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio, para mí. ¿La tentativa que exige? ¿Pero exige además la tentativa que tú quieras? Pero sí, bueno, ¿Que tú quieras producir el resultado? ¿Hay un elemento voluntativo en la tentativa? No, hay un elemento de representación. Sí. Y de representación y de voluntad, por supuesto que sí. ¿De voluntad de qué? De voluntad de hacer aquello que te representas que puede hacer algo mayor. Ese algo mayor entra dentro de la representación y por tanto es tentativa. Sí,
Bien, sigue. Pero eso hay que explicarlo. Y la chica era Sandra. Sí. Sandra, para mí, comete un delito de Mira, homicidio Fátima, me he acordado ahora de tu nombre. imprudente y bueno, autolesión no se puede ella tener, pero para mí es un delito de homicidio por imprudencia. Está en peligro su vida, ella se ve, no tiene conocimiento, tiene conocimiento de la situación, pero por su estado de histeria le lleva a producir el resultado de agravante. O sea, desarrolla un peligro ex ante y un peligro ex post. ¿De qué? De muerte. De muerte. Lo cual ella sí se representa. Sí se representa. Pero no se lo puede reprochar. No, sí. Entonces es doloso. Es imprudente, ¿no? No, a ver, entonces no te he entendido. Tú dices que ella realiza un peligro ex ante. En la maniobra de esquiva. Y que se representa. Que eso puede producir la muerte de alguien. No, se representa evitar la muerte, porque ella lo que quiere... No, tú no has dicho eso. Si quieres decir eso ahora, dilo. Venga, a ver, ¿Ella ¿qué se pega el representa ella? volantazo? ¿Ella se representa cuando coge el volante? ¿Ella se representa que él no puede girar el volante? No, piensa que está en peligro su vida, porque la ha amenazado anteriormente. No, eso también se lo representa. Es decir, pero ¿ella qué se representa? Con su acción va a evitar la colisión. Bueno, vamos a ver, eso es lo que ella quiere, sí. Y ella se representa que eso pase. ¿Ella se representa que es posible que no pase? ¿Ella se representa que es posible que él no pueda girar en el momento en que él hace eso? Pero no tiene No lo sé. A ver, decidme. En mi opinión, esta es la parte más interesante del caso. La parte más interesante del caso es que si nosotros hemos construido a partir de la representación del riesgo de lo que uno hace, está claro que aquí hay dos, además, Fátima y Esther, que están empeñadas en que la cosa salga bien y que, es decir, son las que les gustan los finales felices en las películas. Entonces, es decir, son dos chicas muy justas y quieren que haya justicia. Y la justicia es que a él le apliques unas cuantas tentativas dolosas y que ella, es decir, le apliques en todo caso una imprudencia, porque lo que no debería es haber salido con el novio en realidad, con ese. Eso es lo que, por cierto, yo, es decir, estoy de acuerdo en eso, Vale. Pero, es decir, la cuestión es si podemos llegar a esa conclusión o no. No lo sé. Podemos llegar en serio a esa conclusión y en todo caso, ¿cómo tenéis que argumentar? Porque a veces se quiere llegar a esa conclusión, pero se argumenta mal. Dime. Que sí, yo estoy de acuerdo con Esther de que está en ese estado, pero eso no es lo que estamos tratando en este momento. Aunque podríamos hacerlo. Y cuidado, es una opción. Es decir, podríamos llegar a la cuestión, una forma de argumentación sería la primera Esther. Esther es como Wittgenstein. Es decir, el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. La primera Esther, bien sea lo que realmente quiere decir o lo que no, la primera Esther lo que ha dicho es, habría un homicidio doloso, pero habría un estado de obcecación tal que en realidad lo que habría es un intento de evitar el mal, por tanto habría un error, es decir, es que hay una opción muy buena que no estáis barajando, hay una opción muy buena que no estáis barajando, no la estáis barajando. Pero profesor, mi pregunta es que si eso... Esa es una opción, si eso no se es trata muy buena. ahora, esa opción es que ella es responsable, aunque no se le puede reprochar. Pero no hay una opción muy buena, hay una opción de puta madre. De hecho, es tan buena que la vamos a dejar, no la vamos a explicar ahora. ¿Por qué no se le puede reprochar? Bueno, según ellas no se le puede reprochar porque, no lo sé, ¿por qué no se le puede reprochar? Yo, en mi opinión, creo que sería imprudencia, sería un error de tipo vencible. Tú podías haber hecho otra cosa en vez de tocar el volante. Fijaos una cosa, es decir, por lo que Nayara hoy tiene un buen día, porque es la primera que ha nombrado una palabra absolutamente esencial para que este caso al final se resuelva bien, que es la palabra error. Y yo creo error. Que... Y tal, sigue Nayara. Que su estado sería una causa de justificación. Miedo insuperable. Oh, qué pena. Es decir, ¿no? tenías un día de 10
y acabas de decir que el miedo insuperable es una causa de justificación y acabas de suspender la asignatura por completo. Es que eso es por lo que es muy delicado penal, porque, es decir, coges y resuelves el caso perfectamente y la cagas al mismo segundo. Lo retiro, hay 3 causas de justificación y miedo ¿El miedo insuperable insuperable no es una causa de justificación? No. No. Legítima defensa. ¿La obcecación elimina la justificación? ¿La antijuricidad, quiero decir? No. Lo que elimina es la culpabilidad. Y no pasa nada, podemos eliminar la culpabilidad. Bien. ¿Alguien quiere resolver? Oli. Oli tiene una duda, no es más. Que a Andrés también le puede aplicar por ¿Y tú en qué lección. parte de Londres vives? ¿Vivías? En el oeste. Oeste. Fijaos, oeste, así. Vale, sí, Ah, sigue. Mejor. Venga, Oli. ¿También le puedes aplicar a Andrés lección grave por herir a Sandra? Estábamos ahora con Sandra, nos interesaba Sandra, pero ¿le puedes aplicar a Andrés lesión grave, además de qué? ¿De tentativa de homicidio de Sandra? ¿Qué opináis respecto a eso? ¿Se le puede aplicar a Andrés, que le hemos aplicado una tentativa de homicidio de Sandra, una tentativa dolosa, lógicamente, no hay otra, además las lesiones? Va incluida entre la tentativa, supongo. O sea, ¿Por qué va incluido en la tentativa? como hemos dicho antes, ha dicho lo del concurso de delitos. Para que haya unas lesiones dolosas, que tiene que haber un comportamiento que peligroso ex ante para producir esas lesiones, ¿sí o no? Claro. Ese comportamiento ex ante para producir las lesiones, ¿cuál es? Ir con un coche, empotrarse contra otro, que es el mismo comportamiento peligroso que estamos teniendo en cuenta para decir si hay tentativa. ¿Podemos tener el mismo comportamiento peligroso en cuenta para dos delitos? No. No. Lo que podemos tener en cuenta es que en ese comportamiento peligroso se ponen en peligro varios bienes jurídicos, pero el bien jurídico salud es un bien jurídico que totalmente relacionado con la vida. Si yo tengo en cuenta el peligro para la salud-vida en un caso, no lo puedo tener otra vez en cuenta, evidentemente, pero hay que explicarlo así. Es decir, tú puedes ser muy listo y puedes verlo bien y puedes comprender bien la asignatura, pero después hay que saber utilizar las palabras y ponerlas bien, para lo cual el único truco es empollar. Si no, vas a ser muy listo y vas a tener suspendida la asignatura. Lo digo por todos. Si podéis pillarlo, y está muy bien, algunos ya lo pilláis, bien, no garantiza nada, ¿vale? Bien, más. ¿Resuelvo? Bueno, pues no quiero resolver. No quiero resolver, vamos a dejar aquí el caso. Bueno, alguna cosa ya he dicho, pero vamos a dejarlo porque curiosamente no hacía falta el siguiente caso, porque con este ya podríamos plantearnos, y al final de este segundo caso que vamos a ver hoy, podríamos plantearnos. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí, así que muchas gracias y hasta la próxima.